Capítulo 21. Ana recordó complacida al día siguiente su promesa de visitar a la señora Smith. Esto la tendría fuera de casa cuando fuese el señor Elliot. Evitar al señor Elliot era entonces lo más importante. Ella sentía muy buena disposición hacia él. A pesar del daño causado por sus atenciones, le debía a ella cierta gratitud y quizá también algo de compasión. No podía evitar pensar en las circunstancias poco corrientes en que se habían encontrado por primera vez, en el derecho que tenía él de aspirar a su afecto por todas las circunstancias y por sus propios sentimientos. Todo eso era singular, era halagador, pero doloroso. Había mucho que lamentar. ¿Cuáles hubieran sido sus sentimientos en caso de no haber existido un capitán Wentworth? No valía la pena pensarlo, pero existía un capitán Wentworth, y con él la certeza de que cualquiera fuese el resultado de todo el asunto, el afecto de Ana sería de él para siempre. El unirse a él, creía ella, no la alejaría más de todos los hombres que el separarse de él. Más hermosas meditaciones de amor y constancia eternos era difícil que hubieran recorrido jamás las calles de Bath, y Ana se fue cavilando desde Camden Place hasta Westgate. Esto era suficiente para esparcir purificación y perfume en todo el camino. Estaba segura de que tendría un recibimiento agradable. Su amiga pareció esa mañana particularmente agradecida de su visita. No parecía haberla esperado, aunque ella había prometido ir. De inmediato pidió a Ana que le hiciera una descripción del concierto, y los recuerdos que Ana tenía del mismo eran muy gratos y encendieron sus mejillas. La divirtió contarlos. Todo lo que pudo decir lo relató de muy buenas ganas, pero lo que podía decir era poco para quien había estado allí, y también poco para satisfacer una curiosidad como la de la señora Smith, quien ya se había enterado, por medio del mozo y de la planchadora, del éxito de la velada, y demás cosas de las que ella podía contar. La dama preguntaba por detalles sobre la concurrencia. La señora Smith conocía de nombre a todo el mundo de alguna fama o notoriedad en Bath. Las pequeñas Durance estaban allí, me imagino, dijo, con sus bocas abiertas para escuchar la música. Parecerían gorriones esperando ser alimentados. Jamás faltan a un concierto. Así es. Yo no las vi, pero oí decir al señor Elliot que estaban en el salón. ¿Los Ewodsons estaban también? ¿Y las dos nuevas bellezas con el oficial irlandés que hablaba con una de ellas? No me fijé. No creo que estuvieran allí. ¿Y la vieja Lady Maclean? Es inútil preguntar por ella, nunca falta, ya lo sé, y usted debe haberla visto. Estaría muy cerca de ustedes, porque como fueron ustedes con Lady Dalrymple, deben haber ocupado los sitios de honor alrededor de la orquesta. No, esto me lo había temido. Hubiera sido muy desagradable para mí en todos los aspectos, pero felizmente Lady Dalrymple prefiere situarse un poco más lejos. Por otra parte, estuvimos maravillosamente bien ubicados en lo que a oír se refiere. No digo lo mismo en cuanto a ver, porque en verdad pude ver bastante poco. Oh, vio usted lo suficiente para divertirse. Entiendo bien. Hay cierta alegría en ser conocida aún en medio de un grupo, y usted pudo disfrutar de esa alegría. Eran ustedes un grupo grande y no necesitaban más. Pero debí mirar un poco más alrededor, dijo Ana, al mismo tiempo que reparaba en que no era en realidad que hubiese dejado de mirar, sino que buscaba solo a uno. No, su tiempo estuvo mejor ocupado que eso. No necesita decirme que se ha divertido. Esto se nota enseguida. Veo perfectamente cómo han pasado las horas. Cómo tenía usted algo grato que oír. En los intervalos, naturalmente, la conversación. Ana sonrió un poco y preguntó: ¿Puede usted ver esto en mis ojos? Sí, puedo. Veo por su aspecto que anoche estaba usted en compañía de la persona a quien juzga más amable del mundo, la persona que le interesa más que todo el mundo reunido. Ana se sonrojó y no pudo decir nada. Y siendo este el caso, continuó la señora Smith después de una corta pausa, usted podrá juzgar cuánto aprecio su bondad al venir a verme esta mañana. Es muy gentil de su parte venir a estar conmigo cuando posiblemente deben ir a visitar a personas más de su agrado. Ana no oyó nada de esto. Estaba aún confundida y azorada por la penetración de su amiga, y no podía imaginar cómo había llegado a enterarse de lo del capitán Wentworth. Hubo otro silencio. Por favor, dijo la señora Smith. ¿Sabe el señor Elliot de su amistad conmigo? ¿Sabe que estoy en Bath? El señor Elliot,
dijo Ana sorprendida. Un momento de reflexión le señaló el error en que incurría. Lo comprendió al instante y, recobrándose al sentirse segura, añadió más compuesta. ¿Conoce usted al señor Elliot? Le he conocido mucho, replicó la señora Smith gravemente. Pero esto ya parece haber desaparecido. Hace mucho tiempo que nos conocimos. No lo sabía, jamás me lo había dicho usted. De haberlo sabido hubiera tenido el placer de conversar con él acerca de usted. A decir verdad, dijo la señora Smith con su acostumbrado buen humor. Este es un placer que deseo que usted tenga. Deseo que hable de mí con el señor Elliot. Deseo que se interese en hacerlo. Él puede ser de gran utilidad para mí. Y naturalmente, mi querida señorita Elliot, si usted se interesa está de más decir que él hará por mí lo que pueda. Tendré sumo placer. Creo que no puede usted dudar de mi deseo de ser útil, replicó Ana. Pero creo que supone que tengo demasiado ascendiente sobre el señor Elliot, más razones para influir sobre él de las que realmente hay. No dudo de que de una manera u otra esta versión ha llegado hasta usted, pero debe considerarme solamente como una parienta del señor Elliot. Si en esta forma cree que hay algo que una prima pueda pedir a un primo, le ruego que no vacile en contar con mis servicios. La señora Smith le lanzó una mirada penetrante y sonriendo añadió: Me doy cuenta de que he ido muy deprisa, le ruego me disculpe. Debí esperar que usted me lo comunicara. Pero ahora, mi querida señorita Elliot, como a una vieja amiga, dígame cuándo podremos hablar del asunto. ¿La próxima semana? Seguramente la próxima semana todo estará arreglado y podré dedicarme a pensar en la felicidad que espera la señorita Elliot. No, respondió Ana. Ni la semana que viene, ni la que vendrá después, ni la siguiente. Le aseguro que nada de lo que imagina se arreglará en el futuro. No me casaré con el señor Elliot. Me agradaría saber por qué se ha hecho usted semejante idea. La señora Smith la miró fijamente, sonrió y sacudiendo la cabeza añadió: Vamos, no la comprendo usted. Cómo me hubiera gustado conocer su punto de vista, pero espero que no será tan cruel cuando llegue el momento. Hasta que este instante llegue, sabe usted que las mujeres no tenemos en realidad a nadie. Entre nosotras todo hombre es rehusado, hasta que se declara. Pero, ¿por qué había de ser usted cruel? Déjeme abogar por mí. No puedo llamarlo amigo ahora, por mi antiguo amigo. ¿Dónde podrá usted encontrar un matrimonio más ventajoso? ¿Dónde encontrará un hombre más caballero o más gentil? Deje que le recomiende al señor Elliot. Estoy convencida de que no oirá usted más que elogios de él de parte del coronel Wallis. ¿Y quién puede conocerle mejor que el capitán Wallis? Mi querida señora Smith, la esposa del señor Elliot murió hace poco más de medio año. No debería nadie imaginar que él anda cortejando aún a alguien más. Oh, sí, este es el único inconveniente, dijo la señora Smith con vehemencia. El señor Elliot está a salvo, y no me preocuparé más por él. No se olvide de mí cuando se haya casado, es todo lo que le pido. Hágale saber que soy amiga suya, y entonces pensará que es muy poca la molestia que yo le ocasione, lo que indudablemente ocurriría ahora con tanto negocio y compromisos como él tiene, tantas cosas e invitaciones de las que se ve libre como puede. El 99% de los hombres haría lo mismo. Naturalmente él no puede saber cuánta importancia pueden tener ciertas cosas para mí. Bien, mi querida señorita Elliot, quiero y espero que sea muy feliz. El señor Elliot es hombre que comprenderá lo que usted vale. Su paz no se verá turbada como se vio la mía. Estará usted a resguardo de todo y podrá confiar en su carácter. No será un hombre que se deje llevar por otros hacia su ruina. Sí, dijo Ana. Creo muy bien todo lo que usted dice de mi primo. Parece tener un temperamento sereno y decidido, poco abierto a impresiones peligrosas. Tengo gran respeto por él. No tengo motivo para hacer otra cosa, de acuerdo con lo que en él he podido observar, pero lo conozco muy poco y no es hombre, al menos así me parece que pueda conocerse así como así. ¿No le convence a usted mi manera de hablar, de que él no significa nada especial para mí? Mi discurso es bastante tranquilo y le doy mi palabra de honor que él no es nada para mí. En caso de que se me declare, y tengo bien pocos motivos para pensar que lo hará, no lo aceptaré. Le aseguro que no lo aceptaré. Le aseguro que el señor Elliot no ha tenido nada que ver en el placer que usted ha creído que experimenté anoche. No, no es el señor Elliot quien... Se detuvo, ruborizándose profundamente y comprendiendo que había dicho demasiado. Pero este demasiado fue en el acto entendido. La señora Smith no hubiera entendido el fracaso del señor Elliot de no imaginar que había otra persona. Cuando comprendió esto, sin dilación admitió el fracaso de su protegido y no dijo nada más.
Pero Ana, deseosa de pasar por alto el incidente, estaba impaciente de saber de dónde había sacado la señora Smith la idea de que ella iba a casarse con el señor Elliot o de quién la había oído. ¿Quiere usted decirme cómo se le ocurrió pensar tal cosa? Al principio, dijo la señora Smith, fue al saber cuánto tiempo pasaban ustedes juntos, y me parecía que era, además, lo más deseable para cualquiera de ustedes dos, y puede dar por sentado que todos sus conocidos piensan lo mismo que yo pensaba, pero nadie me habló de ello hasta hace 2 días. ¿En realidad se ha hablado de ello? ¿Observó a la mujer que le abrió la puerta cuando vino usted ayer? No, no era la señora Speed como de costumbre, o bien la doncella, no vi a nadie en particular. Era mi amiga la señora Rook, la enfermera Rook, quien naturalmente tenía gran curiosidad por verla a usted y estuvo encantada de abrirle la puerta. Regresó de Marlborough el domingo y fue ella quien me dijo que usted se casaría con el señor Elliot. Ella se lo ha oído decir a la misma señora Wallis, quien debe estar bien informada. Estuvo aquí el lunes durante 1 hora y me contó toda la historia. Toda la historia, dijo Ana. No puede haber hecho una larga historia de un asunto tan pequeño y mal fundado. La señora Smith no respondió. Pero, prosiguió Ana, aunque no sea cierto que tenga algo que ver con el señor Elliot, haré cuanto pueda por usted. ¿Puedo decirle que se encuentra en Bath? ¿Desea que le dé algún mensaje? No, gracias, no. En el calor del momento y bajo una circunstancia equivocada, yo puedo tal vez haber pedido su interés en estos asuntos, pero ahora ya no. Le ruego que no se moleste por esto. Creo que ha dicho que conoce al señor Elliot desde hace largos años, ¿no? Así es. No antes de que él se casara, imagino. No estaba casado cuando lo conocí. ¿Y eran ustedes muy amigos? Íntimos. ¿De veras? Dígame entonces qué clase de persona era él. Tengo gran curiosidad de saber cómo era el señor Elliot en su juventud. ¿Se parecía a lo que es hoy? Hace 3 años que no veo al señor Elliot, dijo la señora Smith con su natural cordialidad. Le ruego me perdone las cortas respuestas que le he dado, pero he dudado sobre lo que tenía que hacer. He dudado si debía decirle algo a usted. Hay muchas cosas que deben ser tenidas en cuenta. Es odioso ser demasiado oficioso, causar malas impresiones, causar mal, pero la amistad de los parientes merece ser conversada, aun cuando no haya nada bajo la superficie. Pero de cualquier manera estoy resuelta y creo que hago bien. Creo que debe usted conocer el verdadero carácter del señor Elliot. Aunque por el momento no parece usted tener la menor intención de aceptarlo, nadie puede decir lo que puede ocurrir. Quizá alguna vez sienta de otra manera con respecto a él. Oiga, pues, la verdad, ahora que ningún perjuicio turba su mente. El señor Elliot es un hombre que no tiene ni corazón ni conciencia, un ser egoísta, de sangre fría, que no piensa más que en sí mismo, y que por su propio interés no vacilará en cometer cualquier crueldad, cualquier traición, cualquier cosa que no se vuelva más tarde contra él. No tiene sentimientos por los demás. A aquellos de los cuales ha sido él el principal motivo de ruina, puede dejarlos y abandonarlos sin el menor problema de conciencia. Está más allá de todo sentimiento de justicia o compasión. Oh, su corazón es negro, negro y vacío. La sorpresa de Ana y sus exclamaciones de sorpresa la hicieron detenerse, y con aire más tranquilo prosiguió. Mis expresiones la sorprenden. Creerá usted que soy una mujer enfurecida e injuriada, pero trataré de hablar más tranquila, no lo calumniaré. Le diré solamente lo que yo sé de él. Los hechos hablarán por sí solos. Él era el íntimo amigo de mi difunto esposo, en quien confiaba y a quien quería y creía tan bueno como él. Encontré yo al casarme que eran íntimos amigos, y yo también simpaticé muchísimo con el señor Elliot, y tenía el mejor concepto de él. A los 19 años, sabe usted que uno no piensa muy en serio, pero el señor Elliot me parecía tan bueno como cualquier otro, y más agradable que muchos y siempre estábamos juntos. Estábamos en la ciudad y vivíamos en gran estilo. Él era entonces inferior a nosotros. Él era pobre, tenía habitaciones en el Temple, y esto era lo más que podía hacer para mantener su apariencia de caballero. Venía a parar en nuestra casa siempre que lo deseaba, era siempre allí, era para nosotros como un hermano.
Mi pobre Carlos, que tenía el corazón más bondadoso y más generoso del mundo, hubiera compartido con él hasta el último céntimo. Me consta que sus bolsillos estaban siempre abiertos para su amigo. Estoy segurísima de que en varias ocasiones le prestó ayuda. Este debe ser el periodo de la vida del señor Elliot, dijo Ana, que ha excitado siempre mi curiosidad. Debe haber sido en este tiempo cuando se hizo desconocido de mi padre y mi hermana. Yo no lo conocía entonces, solamente oía hablar de él, pero algo hubo en su conducta en aquella época, en lo que concernía a mi padre y a mi hermana, y poco después al casarse, con lo que nunca he podido reconciliarme hasta ahora. Parecía como si se tratara de un hombre distinto. Ya lo sé, exclamó la señora Smith. Él fue presentado a Sir Walter y a su hermana antes de que yo lo conociera, pero le oí hablar mucho de ellos. Sé que fue invitado y solicitado, y sé también que jamás acudió a una invitación, pero puedo darle a usted quizá detalles de su sospecha. Por ejemplo, respecto a su matrimonio, estoy enterada de todas las circunstancias. Conozco todos los pros y los contras. Yo era la amiga a quien él confiaba sus esperanzas y planes, y aunque no conocía a su esposa con anterioridad, su situación inferior en sociedad hacía esto imposible. La conocí mucho después, en los 2 últimos años de su vida, y así puedo responder a cualquier pregunta que desee hacerme. No, dijo Ana. No tengo ninguna pregunta particular que hacerle acerca de ella. He sabido siempre que no eran un matrimonio feliz, pero me gustaría saber por qué razón, por aquella época, él evitaba la relación de mi padre. Mi padre tenía hacia él la mejor buena voluntad. ¿Por qué lo rehuía el señor Elliot? El señor Elliot, respondió la señora Smith. Tenía en aquel entonces una sola idea, hacer fortuna, y por cualquier medio y rápidamente. Se había propuesto hacer un matrimonio ventajoso, y sé que creía, si con razón o no, no puedo asegurarlo, que su padre y su hermana, con sus invitaciones y cortesías, deseaban una unión entre el heredero y la joven, y como es de suponer, dicho matrimonio no satisfacía sus aspiraciones de bienestar e independencia. Este fue el motivo por el que se mantenía alejado, puedo asegurárselo. Él mismo me lo ha contado. No tenía secretos para mí. Es curioso que luego de haberla dejado usted en Bath, el primer y más importante amigo que tuvo después de casada haya sido su primo, y que por él haya tenido constantes noticias de su padre y de su hermana. Él me describió a una señorita Elliot, y esto me parecía muy afectuoso de su parte. Quizá, dijo Ana saltada por una súbita idea. ¿Habló usted de mí algunas veces con el señor Elliot? Ciertamente y con mucha frecuencia. Acostumbraba a alabar a Ana Elliot y asegurar que era usted una persona bien diferente a... Se detuvo a tiempo. Esto tiene que ver con algo que el señor Elliot dijo anoche, exclamó Ana. Esto lo explica todo. Me enteré de que se había acostumbrado a oír hablar de mí. No pude saber cómo o por quién. Qué imaginación loca tenemos cuando se trata de cualquier cosa relacionada con nuestra querida persona. Cuánto podemos equivocarnos. Pero le ruego que me perdone, la he interrumpido. Así pues, ¿el señor Elliot se casó por dinero? Fue esta circunstancia, me imagino, la que por primera vez le hizo a usted entrever su verdadero carácter. La señora Smith vaciló un momento. Oh, estas cosas suelen suceder. Cuando se vive en el mundo, no es nada sorprendente encontrar hombres y mujeres que se casan por dinero. Yo era muy joven, éramos un grupo alegre e irreflexivo, sin ninguna regla de conducta seria. Vivíamos para divertirnos. Pienso muy de otra manera ahora. El tiempo, la enfermedad y el pesar me han dado otras nociones de las cosas, pero por aquel entonces debo confesar que no vi nada reprochable en la conducta del señor Elliot. Hacer lo mejor para uno mismo era casi nuestro deber. ¿Pero no era ella una mujer muy inferior? Sí, y yo puse ciertas objeciones por esto, pero él no las tomó en cuenta. Dinero, dinero, era lo único que deseaba. El padre de ella había sido ganadero y su abuelo carnicero, pero ¿qué importaba esto? Ella era una buena mujer, tenía educación, había sido criada por unos primos. Conoció por casualidad al señor Elliot y se enamoró de él, y por parte de él no hubo ni una vacilación ni un escrúpulo en lo que respecta al origen de ella. Su único interés era saber a cuánto ascendía la fortuna antes de comprometerse en serio. Si juzgamos por esto, cualquiera sea la opinión que sobre su posición en la vida tiene ahora el señor Elliot, cuando joven la consideraba bien poco. La posibilidad de heredar Kellynch era algo, quizá, pero en lo general, en lo que concierne al honor de la familia, lo colocaba bien bajo y poco limpio.
Muchas veces le he oído decir que si las baronías fuesen vendibles, él vendería la suya por 50 libras, con las armas, el lema, el nombre y la tierra incluidos. Pero no le repetiré la mitad de las cosas que decía sobre este asunto. No estaría bien que lo hiciera, y sin embargo, debería tener usted pruebas, porque, ¿qué es esto sino simples palabras? Debería tener usted pruebas. En verdad, mi querida señora Smith, no necesito ninguna, exclamó Ana. No ha dicho usted nada que parezca contradictorio con lo que el señor Elliot era en esa época. Esto más bien confirma lo que nosotros creíamos y oíamos. Lo que despierta mi curiosidad es saber por qué es ahora tan diferente. Encantada. No tiene usted más que llamar a María, o mejor aún, le daré a usted la satisfacción de que traiga por sí misma una pequeña caja que está en el estante más alto de mi ropero. Ana, viendo que su amiga deseaba esto vehementemente, hizo lo que se le pedía. Llevó y colocó la caja delante de ella, y la señora Smith, inclinándose y abriéndola, dijo: «Esto está lleno de papeles pertenecientes a él, a mi marido. Solo una pequeña parte de lo que encontré cuando quedé viuda. La carta que busco fue escrita por el señor Elliot a mi esposo antes de nuestro matrimonio, y felizmente pudo salvarse. ¿Cómo? No sabría decirlo. Él era descuidado y negligente, como muchos otros hombres en esta materia, y cuando examino sus papeles encuentro una porción de esta sin importancia, cuando otros realmente valiosos han sido destruidos. Aquí está. No la he quemado porque, aun conociendo por aquel entonces poco del señor Elliot, decidí guardar pruebas de la amistad que hubo entre nosotros. Tengo ahora otro motivo para alegrarme de haberlo hecho». La carta estaba dirigida a Charles Smith, Esquire, Tunbridge Wells, y estaba fechada en Londres en julio de 1803. Querido Smith, he recibido su carta. Su bondad me abruma. Desearía que la naturaleza hubiese hecho más corazones como el suyo, pero he vivido 23 años en el mundo sin encontrar a nadie que se le iguale. En estos momentos, se lo aseguro, no necesito sus servicios porque dispongo otra vez de fondos. Felicíteme usted. Me he visto libre de Sir Walter y de su hija. Han vuelto a Kellynch y casi me han hecho jurar que los visitaré este verano. Pero mi primera visita a Kellynch será con un agrimensor, lo que me indicará la manera de obtener la mayor ventaja. El barón posiblemente no se casará de nuevo. Es un imbécil. En caso de hacerlo, sin embargo, me dejarían en paz, lo cual sería una compensación. Está aún peor que el último año. Desearía llamarme de cualquier manera menos Elliot. Me fastidia este nombre. El nombre Walter puedo dejarlo a Dios gracias. Desearía que nunca volviera a insultarme usando mi segunda W también. En tanto quedo por siempre afectísimo amigo W.M. Elliot. Ana no pudo leer esta carta sin exaltarse, y la señora Smith, observando el color de sus mejillas, dijo: «Este lenguaje, bien lo comprendo, es sumamente irrespetuoso. Aunque había olvidado las palabras exactas, tenía una impresión general imborrable. Pero ahí tiene usted al hombre. Señala también el grado de amistad que tenía con mi difunto esposo. ¿Puede haber algo más fuerte que esto?». Ana no podía recobrarse del dolor y la mortificación que le causaban las palabras referidas a su padre. Debió recordar que el haber visto esta carta era en sí mismo una violación de las leyes del honor, que nadie debe ser juzgado por testimonios de esta naturaleza, que ninguna correspondencia privada debe ser vista más que por aquellas personas a quienes está dirigida. Todo esto debió recordarlo antes de recobrar su calma y poder decir: «Gracias, esta es una completa prueba de lo que usted estaba diciendo. ¿Pero a qué se debe su amistad con nosotros ahora?». «También esto puedo explicarlo», dijo la señora Smith sonriendo. «¿Puede en realidad?». «Sí, le he enseñado a usted cómo era el señor Elliot hace 12 años y le demostraré ahora cuál es su carácter actual. No puedo proporcionarle esta vez pruebas escritas, pero mi testimonio oral será tan auténtico como usted quiera. Le informaré sobre lo que desea y busca ahora. No es hipócrita actualmente, es verdad que desea casarse con usted. Sus atenciones hacia su familia son ahora sinceras, brotan en verdad del corazón. Le diré por quién lo sé, su amigo el coronel Wallis». «¿El coronel Wallis? ¿También lo conoce?». «No, no lo conozco. Las noticias no me han llegado tan directamente. Han dado algunas vueltas, nada de importancia. La fuente de información es tan buena como al principio, y los pequeños detalles que puedan haberse agregado son fáciles de discernir. El señor Elliot ha hablado con el coronel Wallis sin ninguna reserva sobre usted. Lo que el coronel Wallis le puede haber dicho acerca de este asunto imagino que debe ser algo sensato e inteligente, pero el coronel Wallis tiene una esposa bonita y tonta a quien le dice cosas que debería guardar para sí.
Esta, en la animación del restablecimiento de una enfermedad, le contó todo a su enfermera, y la enfermera, conociendo su amistad conmigo, no tardó en traerme las noticias. En la noche del lunes, mi buena amiga la señora Rook me reveló los secretos de Marlborough. Así pues, cuando le relate a usted una historia de ahora en adelante, puede tenerla, por cierto, bien informada. Mi querida señora Smith, me temo que su información no sea suficiente en este caso. El hecho de que el señor Elliot tenga ciertas pretensiones o no con respecto a mí no basta para justificar los esfuerzos que ha hecho para reconciliarse con mi padre. Estos fueron anteriores a mi llegada a Bath. Encontré que él era muy amigo de mi familia a mi llegada. Ya lo sé muy bien, pero... En verdad, señora Smith, no creo que por este camino obtengamos información fidedigna. Hechos u opiniones que tengan que pasar por boca de tantos pueden ser tergiversados por algún tonto, y la ignorancia que pueda haber por alguna otra parte contribuye a que de la verdad quede muy poco. Le suplico que me escuche. Bien pronto podrá juzgar si puede o no darse crédito a todo esto cuando conozca algunos detalles que usted misma podrá confirmar o negar. Nadie supone que haya sido usted su objeto al principio. Verdad es que la había visto y la admiraba antes de que usted llegase a Bath, pero no sabía quién era usted. Al menos así me dice mi narradora. ¿Es verdad? ¿Es cierto que la vio usted el verano o el otoño pasado en algún lugar del oeste, para emplear sus palabras, sin saber que usted era usted? Ciertamente eso es cierto. Fue en Lyme. Todo esto sucedió en Lyme. Bien, continuó la señora Smith triunfante. Ya comienza usted a conocer a mi amiga. Él la vio en Lyme y tanto le gustó que tuvo una gran satisfacción al volver a verla en Camden Place y saber que era usted la señorita Anna Elliot. Y a partir de entonces, ¿quién puede dudarlo? Tuvo doble interés en visitar su casa. Pero antes hubo un motivo y se lo explicaré. Si encuentra en mi historia algo que le parezca falso o improbable, le ruego que no me deje seguir adelante. Mi relato dice que la amiga de su hermana, esa señora que es huésped de ustedes actualmente y de la que he oído hablar a usted, vino con su padre y con su hermana aquí en el mes de septiembre cuando ellos llegaron, y ha estado aquí desde entonces. Es una mujer hábil, insinuante, hermosa y pobre. En una palabra, por su situación hace pensar que podría aspirar a ser Lady Elliot, y llama la atención que su hermana esté tan ciega como para no verlo. Aquí se detuvo la señora Smith, pero Ana no tenía nada que decir, y así continuó. Esta era la opinión de los que conocían a la familia, mucho antes de la llegada de usted. El coronel Wallis opinaba que su padre tendría buen criterio en este asunto, aunque por aquel entonces el coronel no se relacionaba con los de Camden Place. Pese a ello, el interés que tenía por su amigo, el señor Elliot, lo hizo poner atención en todo lo que allí pasaba, y cuando el señor Elliot vino a Bath por un día o dos, un poco antes de Navidad, el coronel Wallis lo puso al corriente de la marcha de las cosas según los comentarios que andaban de boca en boca. Comprenderá que por entonces las opiniones del señor Elliot respecto al valor del título de barón eran bien distintas. En todo lo que se relaciona con los vínculos sanguíneos y a las relaciones es un hombre completamente distinto. Haciendo ya bastante tiempo que tiene todo el dinero que desea, y nada que desear desde este punto de vista, ha aprendido a estimar y a poner su felicidad y aspiraciones en la familia y en el título del que es heredero. Esto lo había yo presentido antes de que terminara nuestra amistad, pero ahora es un hecho evidente. No puede soportar la idea de no llamarse Sir William. Puede pues comprender que las noticias que le comunicó su amigo no fueron para él nada agradables, y puede imaginar también los resultados que produjeron. La resolución de volver a Bath lo antes posible, de establecerse aquí por algún tiempo, de renovar la amistad y enterarse por sí mismo del grado de peligro y de obstaculizar los planes de la tal señora en caso de creerlo necesario, fueron la inmediata consecuencia. Entre los dos amigos convinieron ayudar en cuanto fuese posible. Él y la señora Wallis serían presentados, y haría presentaciones entre todo el mundo. En consecuencia, el señor Elliot volvió, se reclamó una reconciliación y se envió el mensaje a la familia, y así su principal motivo y su único propósito, hasta que la llegada de usted añadió un nuevo interés a sus visitas, era vigilar a su padre y a la señora Clay. Ha estado con ellos en cuanta ocasión ha podido, se ha interpuesto entre ellos, ha hecho visitas a todas horas. Pero no tengo por qué darle detalles sobre este particular. Puede imaginar todas las artimañas de un hombre hábil. Quizá usted misma, estando avisada, pueda recordar algo. Sí, dijo Ana. No me ha dicho nada que no estuviera de acuerdo con lo que he visto e imaginado. Hay siempre algo ofensivo en los medios empleados por la astucia. Las maniobras del egoísmo y de la duplicidad son repulsivas, pero no me ha dicho nada que me sorprenda.
Comprendo que hay muchas personas que conceptuarían chocante este retrato del señor Elliot y que les costaría tenerlo por acertado, pero yo jamás he estado satisfecha. Siempre he sospechado que había algún motivo oculto en su conducta. Me gustaría conocer su opinión acerca del asunto que tanto teme, si cree que haya un peligro o no. El peligro disminuye, según creo, replicó la señora Smith. Piensa que la señora Clay le teme, que comprende que él adivina sus intenciones y que no se atreve a actuar como lo haría en caso de no estar él presente. Pero como él tendrá que irse alguna vez, no sé en qué forma pueda estar seguro mientras la señora Clay conserve su influencia. La señora Wallis tiene una idea muy divertida, según me ha informado la enfermera amiga mía. Esta consiste en poner en los artículos del contrato matrimonial entre usted y el señor Elliot que su padre no se case con la señora Clay. Esa es una idea digna en todos los aspectos de la inteligencia de la señora Wallis, y la señora Rook ve claramente cuán absurda es. Seguramente, señora, me dice, esto no evitará que pudiera casarse con cualquier otra. Y a decir verdad, no creo que mi amiga la enfermera sea enteramente contraria a un segundo matrimonio de Sir Walter. Ella es una gran casamentera, y ¿quién podría decir si no tiene aspiraciones de entrar al servicio de una futura Lady Elliot, merced a una recomendación de la señora Wallis? Me alegro de saber todo esto, dijo Ana después de reflexionar un momento. Me será molesto cuando esté en compañía del señor Elliot, pero sabré a qué atenerme. Sé ya dónde dirigir mis pasos. El señor Elliot es un hombre falso y mundano que jamás ha tenido como guía más principio que sus propios intereses. Pero la señora Smith no había terminado aún con el señor Elliot. Ana, interesada en todo lo relacionado con su familia, había distraído a su amiga del primitivo relato, y debió entonces escuchar una narración que, si bien no justificaba del todo el rencor actual de la señora Smith, probaba que la conducta del señor Elliot para con ésta había sido despiadada e injusta. Supo así, sin que la amistad se hubiese alterado por el matrimonio del señor Elliot, que la intimidad de las familias había continuado, y el señor Elliot había prestado a su amigo cantidades que iban mucho más allá de su fortuna. La señora Smith no deseaba echarse ninguna culpa encima, y con mucha ternura achacaba toda la culpa a su esposo, pero Ana pudo percibir que su renta nunca había sido igual a su tren de vida, y que desde el principio hubo grandes extravagancias. Por el relato que de él hacía su esposa, adivinaba Ana que el señor Smith era un hombre de tiernos sentimientos, carácter fácil, hábitos descuidados, no muy inteligente, mucho más amable que su amigo y muy poco parecido a este. Probablemente había sido dirigido y despreciado por él. El señor Elliot, a quien su matrimonio hacía rico y ponía a su alcance todas las vanidades y placeres que podía sin comprometerse por ello, puesto que con toda su liberalidad siempre había sido un hombre prudente, y encontrándose rico en el preciso momento en que su amigo comenzaba a ser pobre, parecían haberle importado muy poco las finanzas de su amigo. Por el contrario, le había alentado a gastos que solamente podían conducirlo a la bancarrota, y en consecuencia, los Smith se habían arruinado. El marido había muerto a tiempo como para no conocer la verdad completa. Ya habían, sin embargo, encontrado ciertos inconvenientes con sus amigos, y la amistad del señor Elliot era de aquellas que convenía no probar. Pero hasta la muerte del señor Smith no se supo enteramente el desastroso estado de sus negocios. Con confianza en los sentimientos del señor Elliot, más que en su criterio, el señor Smith lo había nombrado ejecutor de sus últimas voluntades. Pero el señor Elliot se desentendió de ellas, y las dificultades y los trastornos que ellos ocasionaron a la viuda, unido a los sentimientos inevitables en su nueva situación, eran tales que no podían ser contados sin angustia o escuchados sin indignación. Ana tuvo que ver algunas otras cartas, respuestas a urgentes pedidos de la señora Smith, que mostraban una decidida resolución de no tomarse inútiles molestias, y en las cuales, bajo una fría cortesía, aparecía una completa indiferencia por todo lo que pudiese ocurrirle a ésta. Era una espantosa pintura de ingratitud e inhumanidad, y en algunos momentos Ana sintió que ningún crimen verdadero podía haber sido peor. Tenía mucho que escuchar, todos los detalles de tristes escenas pasadas, todas las minucias, una angustia tras otra. Todo lo que solo había sido sugerido en anteriores conversaciones era ahora relatado con todos sus pormenores. Ana comprendió el alivio que esto proporcionaba a su amiga, y solamente se admiró de la habitual compostura y discreción de ésta. Había una circunstancia en el relato de sus pesares particularmente irritante. Tenía ella cierta razón para creer que algunas propiedades de su esposo en las Indias Occidentales, que durante mucho tiempo no habían pagado sus rentas, podían dar este dinero en caso de que se emplearan medidas adecuadas.
Estas propiedades, aunque no fueran muy importantes, eran suficientes como para que la señora Smith pudiese disfrutar de una posición desahogada, pero no había nadie que se hiciera cargo de ello. El señor Elliot no quería hacer nada, y la señora Smith estaba incapacitada para ocuparse de ello personalmente, por su debilidad física o para pagar los servicios de otra persona, por su escasez de recursos. No tenía ella relaciones que pudieran ayudarla, ni siquiera con un sano consejo, y no podía asumir el gasto de un abogado. Esta era la consecuencia de los fines extremos a los que había llegado. Sentir que podía encontrarse en mejores circunstancias, que un poco de molestia podría mejorar su situación, y que la demora podría debilitar sus derechos, eran para ella una constante zozobra. Deseaba que Ana le ayudase en este asunto con el señor Elliot. Había temido en algún momento que este matrimonio le hiciese perder a su amiga, pero sabiendo luego que el señor Elliot no haría nada de esta naturaleza, desde el momento que hasta ignoraba que ella se encontraba en Bath, se le ocurrió que quizá la mujer amada podría conmover al señor Elliot, y así se apresuró a buscar la simpatía de Ana, tanto como podía permitirlo su conocimiento del carácter del señor Elliot, y en esto estaba cuando Ana, al rehusar tal matrimonio, cambiaba por entero las perspectivas, y si bien todas sus esperanzas desaparecían, tenía al menos el consuelo de haber podido desahogar su corazón. Después de haber oído toda la descripción del carácter del señor Elliot, Ana estaba sorprendida en los términos favorables en que la señora Smith se había expresado al comienzo de la conversación. Parecía haberlo elogiado y recomendado. «Mi querida amiga», respondió a esto la señora Smith. No podía hacer otra cosa. Consideraba su boda con el señor Elliot como cosa segura, aunque él no se hubiese declarado todavía, y no podía hablar de él considerándolo como lo consideraba casi su marido. Mi corazón sangraba por usted mientras hablaba de felicidad, y pese a todo, él es inteligente, es agradable, y con una mujer como usted no deben perderse nunca las esperanzas. El señor Elliot fue muy malo con su primera esposa, fue un matrimonio desastroso, pero ella era demasiado ignorante y burda para inspirar respeto y él nunca la amó. Estaba yo pronta a pensar que quizá con usted las cosas serían distintas. Ana sintió en lo hondo de su corazón un estremecimiento al pensar en la desdicha que pudo haber tenido en caso de casarse con un hombre así, y era posible que Lady Russell hubiese llegado a persuadirla, y en tal caso, ¿no hubiese sido aún mucho más desdichada cuando el tiempo lo revelase todo? Era necesario que Lady Russell no siguiese engañada, y una de las consecuencias de esta importante conversación que preocupó a Ana buena parte de la mañana fue que quedó en libertad de comunicar a su amiga cualquier cosa relativa a la señora Smith en la cual el proceder del señor Elliot estuviese involucrado. Capítulo 22. Ana se dirigió a casa para reflexionar sobre lo que había oído. De alguna manera se sentía más tranquila al conocer el carácter del señor Elliot. Ya no le sugería ninguna ternura. Aparecía él, frente al capitán Wentworth, con toda su malintencionada intromisión, y el mal causado por sus atenciones de la noche anterior, el irreparable daño la dejaba perpleja y llena de sensaciones incalificables. Ya no sentía ninguna piedad por él, pero solamente en esto se sentía aliviada. En otros aspectos, cuanto más buscaba alrededor y más profundizaba, más motivos encontraba para temer y desconfiar. Se sentía responsable por la desilusión y el dolor que tendría Lady Russell, por las mortificaciones que sufrirían su padre y su hermana, y por todas las cosas imprevistas que llegarían y que no podría evitar. A Dios gracias conocía al señor Elliot. Nunca había considerado que tuviera derecho a aspirar a ninguna recompensa por su trato hacia una antigua amiga como la señora Smith, y pese a esto había sido recompensada. La señora Smith había podido decirle lo que nadie más. Debía comunicar todo a su familia, pero esta era una idea tonta. Debía hablar con Lady Russell, decirle todo, consultarla, y después esperar con tanta tranquilidad como fuese posible. Al fin y al cabo, donde necesitaba más sosiego era en aquella parte de su alma que no podía abrir a Lady Russell, en aquel fluir de ansiedades y temores que era para ella sola. Al llegar a casa comprobó que había podido evitar al señor Elliot. Él había estado allí y les había hecho una larga visita, pero apenas se comenzaba a felicitar de estar a salvo hasta el día siguiente, cuando se enteró de que el señor Elliot regresaría por la tarde. No tenía la menor intención de invitarlo, dijo Isabel con afectado descuido. Pero él lanzó muchas indirectas, al menos eso dice la señora Clay. Lo digo en serio, jamás he visto a nadie esperar con tanto interés una invitación. Pobre hombre, realmente me ha entristecido.
porque la dureza del corazón de Ana ya está pareciendo crueldad. «Oh», dijo Isabel. Estoy demasiado acostumbrada a esta clase de juego para que me sorprendieran sus indirectas. Sin embargo, cuando me enteré cuánto lamentaba no haber encontrado a mi padre esta mañana, me vi en cierto modo interesada, porque jamás evitaré una oportunidad de que él y Sir Walter se reúnan. Parecen beneficiarse tanto de su mutua compañía, se conducen tan amablemente, el señor Elliot lo mira con tanto respeto. «Es realmente delicioso», exclamó la señora Clay, sin atreverse a mirar a Ana. «Parecen padre e hijo. Mi querida señorita Elliot, ¿no puedo acaso llamarlos padre e hijo?» «No me preocupan las palabras. Si usted piensa así, pero palabra de honor que apenas he notado si sus atenciones son más que las de cualquier otro». «Mi querida señorita Elliot», exclamó la señora Clay levantando las manos y alzando los ojos al cielo, y guardando de inmediato un conveniente silencio para manifestar su extremo azoramiento. «Mi querida Penélope», prosiguió diciendo Isabel, «no debe alarmarse tanto. Yo lo invité a venir, ¿sabe usted? Lo eché con sonrisas, pero cuando supe que todo el día de mañana lo pasaría con unos amigos en Thornbury Park, me compadecí de él». Ana no pudo menos que admirar los talentos de comedianta de la señora Clay, quien era capaz de mostrar tanto placer y expectación por la llegada de la persona que estorbaba su principal objetivo. Era imposible que los sentimientos de la señora Clay hacia el señor Elliot fueran otros que los del más enconado odio, y sin embargo podía adaptar una expresión plácida y cariñosa, y parecer muy satisfecha de dedicar a Sir Walter la mitad de las atenciones que le hubiera prodigado en otras circunstancias. Para Ana era inquietante ver entrar al señor Elliot en el salón, doloroso verlo acercarse y hablarle. Se había acostumbrado a juzgar sus actos como no siempre sinceros, pero a la sazón descubría la falsedad en cada gesto. La deferencia que mostraba hacia su padre, en contraste con su lenguaje anterior, resultaba odiosa. Cuando pensaba en lo cruel de su conducta hacia la señora Smith, apenas podía soportar la vista de sus sonrisas y su dulzura, o el sonido de sus falsos buenos sentimientos. Deseaba evitar ella que cualquier cambio de maneras provocase una explicación de parte de él. Deseaba evitar toda pregunta, pero tenía la intención de ser con él tan fría como lo permitiera la cortesía, y echarse atrás tan rápidamente como pudiera de los pocos grados de intimidad que le había concedido. En consecuencia, estuvo más retraída y en guardia que la noche anterior. Él deseó despertar nuevamente su curiosidad acerca de cuándo y por quién había sido ella elogiada. Deseaba ardientemente que le preguntara, pero el encanto estaba roto. Comprendió que el calor y la animación del salón de conciertos eran necesarios para despertar la vanidad de su modesta prima. Comprendió que nada podía hacerse en esos momentos por ninguno de los medios usuales para atraer la atención de las personas. No llegó a imaginar que había entonces algo en contra de él que cerraba al pensamiento de Ana todo aquello que no fueran sus actos más sucios. Ella tuvo la satisfacción de saber que en verdad se iba de Bath al día siguiente temprano, y que solo volvería dentro de 2 días. Fue invitado nuevamente a Camden Place en la misma tarde de su regreso, pero de jueves a sábado su ausencia era segura. Bastante incómodo era ya que la señora Clay estuviese siempre delante de ella, pero que un hipócrita mayor formara parte de su grupo bastaba para destruir todo sosiego y bienestar. Era humillante pensar en el constante engaño en que vivían su padre e Isabel, y considerar las mortificaciones que se les preparaban. El egoísmo de la señora Clay no era ni tan complicado ni tan disgustante como el del señor Elliot, y Ana de buena gana hubiera accedido al matrimonio de ésta con su padre de inmediato, pese a todos sus inconvenientes, con tal de verse libre de todas las sutilezas del señor Elliot para evitar la mentada boda. En la mañana del viernes se decidió a ver bien temprano a Lady Russell y a comunicarle lo que creía necesario. Hubiera ido inmediatamente después del desayuno, pero la señora Clay salía también en una diligencia que tenía por objeto evitar alguna molestia a su hermana, y debido a esto decidió aguardar hasta verse libre de tal compañía. La señora Clay partió antes de que ella hablase de pasar la mañana en la calle River. «Muy bien», dijo Isabel. «No puedo mandar más que mi cariño. Oh, puedes además llevar contigo el aburrido libro que me ha prestado y decirle que lo he leído. Realmente no puedo preocuparme de todos los nuevos poemas y artículos que se publican en el país. Lady Russell me aburre bastante con sus publicaciones.
No se lo digas, pero su vestido me pareció detestable la otra noche. Pensaba que ella tenía cierto gusto para vestirse, pero sentí vergüenza por ella en el concierto. Esa vez es tan formal y compuesta en sus ropas, y se sienta tan derecha. Dale cariños, naturalmente. Y también los míos, dijo Sir Walter. Mis mejores saludos. Puedes decirle también que iré a visitarla pronto. Dale un mensaje cortés, pero solamente dejaré mi tarjeta. Las visitas matutinas no son nunca agradables para mujeres de su edad, que se arreglan tan poco como ella. Si solo usara colorete, no debería temer ser vista, pero la última vez que fui, observé que las celosías fueron cerradas inmediatamente. Mientras su padre hablaba, golpearon a la puerta. ¿Quién podría ser? Ana, recordando las inesperadas visitas del señor Elliot a todas horas, hubiera supuesto que era él, de no saber que se hallaba a 7 millas de distancia. Después de los usuales minutos de espera se oyeron ruidos de aproximación, y los señores Musgrove entraron en el salón. La sorpresa fue el principal sentimiento que provocó su llegada, pero Ana se alegró sinceramente de verlos, y los demás no lamentaron tanto la visita que no pudieran poner un agradable aire de bienvenida. Y tan pronto como quedó claro que no llegaban con ninguna idea de alojarse en la casa, Sir Walter e Isabel se sintieron más cordiales e hicieron muy bien los honores de rigor. Habían ido a Bath por unos pocos días, con la señora Musgrove, y se alojaban en el White Hart. Esto se entendió prontamente, pero hasta que Sir Walter e Isabel no se encaminaron con María al otro salón y se deleitaron con la admiración de ésta, Ana no pudo obtener de Carlos una historia completa de los pormenores de su viaje, o alguna sonriente explicación de los negocios que allí les llevaban y que María había insinuado, con algunos datos confusos acerca de la gente que formaba su grupo. Se enteró entonces de que estaban allí, además del matrimonio, la señora Musgrove, Enriqueta y el capitán Harville. Carlos le hizo un somero relato, una narración de acontecimientos sumamente natural. Al principio había sido el capitán Harville quien necesitaba viajar a Bath por algunos negocios. Había comenzado a hablar de ello hacía una semana, y por hacer algo, porque la temporada de caza había terminado, Carlos propuso acompañarlo, y a la señora Harville parecía haberle agradado la idea, que consideraba ventajosa para su esposo. María no pudo soportar quedarse, y pareció tan desdichada por un día o dos que todo quedó en suspenso o en apariencia abandonado. Pero luego el padre y la madre volvieron a insistir en la idea. La madre tenía algunos antiguos amigos en Bath, a los que deseaba ver. Era pues una oportunidad para que fuese también Enriqueta a comprar ajuares de boda para ella y para su hermana. Al final su madre organizó el grupo y todo resultó fácil y simple para el capitán Harville, y él y María fueron también incluidos para conveniencia general. Habían llegado la noche anterior, bastante tarde. La señora Harville, sus niños y el capitán Benwick quedaron con su madre y Luisa en Uppercross. La sola sorpresa de Ana fue que las cosas hubiesen ido tan rápido como para que ya se hablase del ajuar de Enriqueta. Había imaginado que las dificultades económicas retrasarían la boda, pero se enteró por Carlos que hacía muy poco, después de la carta que recibiera de María, Carlos Hayter había sido requerido por un amigo para ocupar el lugar de un joven que no podía tomar posesión de su cargo hasta que transcurrieran algunos años. Y esto, unido a su renta actual y con la certidumbre de obtener algún puesto permanente antes del término de este, las dos familias habían accedido a los deseos de los jóvenes que se casarían en pocos meses, casi al mismo tiempo que Luisa. Y era un hermoso lugar, añadía Carlos, a solo 25 millas de Uppercross y en una bella campiña, cerca de Dorsetshire, en el centro de uno de los mejores rincones del reino, rodeados de 3 grandes propietarios, cada cual más cuidadoso. Y con 2 de estos, Carlos Hayter podría obtener una recomendación especial. No estima esto en lo que vale, observó. Carlos es muy poco amante de la vida al aire libre. Este es su mayor defecto. Me alegro de verdad, exclamó Ana. Y de que las 2 hermanas, mereciéndola ambas por igual y habiendo sido siempre tan buenas amigas, tengan su felicidad al mismo tiempo. Que las alegrías de la una no opaquen las de la otra, y que juntas compartan la prosperidad y el bienestar. Espero que el padre y la madre sean igualmente felices con estas bodas. Oh, sí. Mi padre estaría más contento si los 2 jóvenes fueran más ricos, pero esta es la única falta que les encuentra.
El casar 2 hijas a un mismo tiempo es un problema importante que preocupaba por muchos conceptos a mi padre. Sin embargo, no quiero decir que no tengan derecho a esto. Es lógico que los padres doten a las hijas. Siempre ha sido un padre generoso conmigo. María está descontenta con el matrimonio de Enriqueta. Ya sabes que nunca lo aprobó, pero no le hace justicia a Hayter ni considera el valor de Wenthrop. No ha podido hacerle entender cuán costosa es la propiedad. En los tiempos que corren es un buen matrimonio. A mí siempre me ha gustado Carlos Hayter y no cambiaré mi opinión. Tan excelentes padres como los señores Musgrove, exclamó Ana. Deben ser felices con las bodas de sus 2 hijas. Hacen todo por hacerlas dichosas, estoy segura. Qué bendición para las jóvenes estar en tales manos. Su padre y su madre parecen estar libres del todo de esos sentimientos ambiciosos que han acarreado tantos malos procederes y desdichas, tanto entre los jóvenes como entre los viejos. Espero que Luisa esté ahora completamente repuesta. Él respondió con alguna vacilación. Sí, creo que lo está, pero ha cambiado. Ya no corre ni salta, baila o ríe. Está muy distinta. Si una puerta se cierra de golpe, se estremece como el agua ante un picotazo débil de un pájaro. Benwick se sienta a su lado leyendo versos todo el día o murmurando en voz baja. Ana no pudo evitar reírse. Esto no es muy de su gusto, bien lo comprendo, exclamó. Pero creo que Benwick es un excelente joven. Ciertamente nadie lo pone en duda. Y supongo que no creerá usted que todos los hombres encuentren gusto y placer en las mismas cosas que yo. Aprecio mucho a Benwick, y cuando se pone a hablar tiene muchas cosas que decir. Sus lecturas no lo han dañado porque ha luchado también. Es un hombre valiente. He llegado a conocerlo más de cerca el lunes último que en cualquier otra ocasión anterior. Tuvimos una cacería de ratas esa mañana en la granja grande de mi padre, y se desempeñó tan bien que desde entonces me agrada aún más. Fueron aquí interrumpidos para que Carlos acompañara a los otros a admirar los espejos y los objetos chinos, pero Ana había oído bastante para comprender la situación de Uppercross y alegrarse de la dicha que allí reinaba, y aunque también se entristecía por algunas cosas, en su tristeza no había la menor envidia. Ciertamente uniría sus bendiciones a las de los otros. La visita transcurrió en medio del general buen humor. María estaba de excelente ánimo, disfrutando de la alegría y del cambio, y tan satisfecha con el viaje en el carruaje de 4 caballos de su suegra y con su completa independencia de Camden Place, que se sentía con ánimo para admirar cada cosa como debía, y al momento comprendió todas las ventajas de la casa en cuanto se las detallaron. No tenía nada que pedir a su padre y a su hermana, y toda su buena voluntad aumentó al ver el hermoso salón. Isabel sufrió bastante durante un corto tiempo. Sentía que la señora Musgrove y todo su grupo debían ser invitados a comer con ellos, pero no podía soportar que la diferencia de estilo, la reducción del servicio que se revelaría en una comida, fueran presenciados por aquellos que eran inferiores a los Elliot de Kellynch. Fue una lucha entre la educación y la vanidad, pero la vanidad se llevó la mejor parte, e Isabel fue nuevamente feliz. Para sus adentros se dijo: viejas costumbres, hospitalidad campesina. No damos comidas, poca gente en Bath lo hace. Lady Alicia jamás lo ha hecho, no invita ni a la familia de su hermana, aunque han estado aquí un mes, y creo que será un inconveniente para la señora Musgrove, echará por tierra sus planes. Estoy segura de que prefiere no venir, no se sentirá cómoda entre nosotros. Les pediré que vengan para la velada, esto será mucho mejor, será novedoso y cortés. No han visto 2 salones como estos antes, estarán encantados de venir mañana por la noche. Será una reunión bastante regular, pequeña pero elegante, y esto satisfizo a Isabel, y cuando la invitación fue cursada a los 2 que estaban presentes y se prometió la presencia de los ausentes, María pareció muy satisfecha. Deseaba particularmente conocer al señor Elliot y ser presentada a Lady Dalrymple y a la señorita Carteret, que habían prometido asistencia formal para esa velada, y para María esta era la más grande satisfacción. La señorita Elliot tendría el honor de visitar a la señora Musgrove por la mañana, y Ana se encaminó con Carlos y María para ver a Enriqueta y a la señora Musgrove inmediatamente. Su idea de visitar a Lady Russell debía postergarse por el momento. Los 3 entraron en la casa de la calle River por un par de minutos, pero Ana se convenció a sí misma de que la demora de un día en la comunicación que debía hacer a Lady Russell no haría gran diferencia, y tenía prisa por llegar a White Hart para ver a sus amigos y compañeros del otoño, con una vehemencia que provenía de muchos recuerdos. Encontraron solas a la señora Musgrove y a su hija, y ambas hicieron el más amable recibimiento a Ana.
Enriqueta estaba en ese estado en el que todos nuestros puntos de vista han mejorado, en el que se forma una nueva felicidad que le hacía interesarse por gentes de las que apenas había gustado antes. Y el cariño verdadero de la señora Musgrove lo había obtenido Ana por su utilidad cuando la familia se encontró en desgracia. Había allí una liberalidad, un calor y una sinceridad que Ana apreciaba mucho más que la triste falta de tal bendición en su hogar. Se la comprometió a que pasaría con ellos cuantos momentos libres tuviera, invitándola para todos los días. En una palabra, se le pedía que fuese como de la familia, y naturalmente ella sintió que debía prestar toda su atención y buenos oficios, y así, cuando Carlos las dejó solas, escuchó a la señora Musgrove contar la historia de Luisa y a Enriqueta contar la suya propia. Le dio su opinión sobre varios asuntos y recomendó algunas tiendas. Hubo intervalos en los que debía prestar ayuda a María, quien pedía consejos sobre la clase de cinta que debería llevar hasta en cuanto al arreglo de sus cuentas, desde encontrar sus llaves y ordenar sus chucherías hasta tratar de convencerla de que no era antipática para nadie, cosas que María, entretenida como estaba siempre que se sentaba en una ventana a vigilar la entrada de la habitación, no imaginaba siquiera. Era de esperarse una mañana de mucha confusión. Un gran grupo en un hotel presenta una escena de alboroto y desorden. En un momento llega una nota, en el siguiente un paquete, y no hacía ni media hora que Ana estaba allí cuando el comedor, pese a ser espacioso, estaba casi lleno. Un grupo de viejas amigas se hallaba sentado alrededor de la señora Musgrove, y Carlos volvió con los capitanes Harfield y Wentworth. La aparición del segundo fue la sorpresa del momento. Era imposible para Ana no sentir que la presencia de sus antiguos amigos los aproximaría de nuevo. El último encuentro había dejado a la vista los sentimientos de él. Ella tenía esa deliciosa convicción, pero temió, al ver su expresión, que la misma desdichada persuasión que le había alejado del salón de conciertos aún lo dominara. Parecía no desear acercarse y conversar con ella. Ana quiso calmarse y dejar que las cosas siguieran su curso. Trató de darse tranquilidad con este argumento poco razonable. Seguramente si nuestro afecto es recíproco, nuestros corazones se entenderán. No somos un par de chiquillos para guardar una irritada reserva, ser mal dirigidos por la inadvertencia de algún momento o jugar como un fantasma con nuestra propia felicidad. Y sin embargo, un momento después sintió que su mutua compañía en esas circunstancias solo los exponía a inadvertencias y malas interpretaciones de la peor especie. «¡Ana!», exclamó María desde su ventana. «Allá está la señora Clay parada debajo de la rotonda y la acompaña un caballero. Los veo dar la vuelta a la calle Bath en este mismo momento. Parecen muy entretenidos en su charla. ¿Quién es él? Ven y dímelo». ¡Ah, Dios mío! ¡Lo reconozco! ¡Es el señor Elliot! «No», se apresuró a decir Ana. «No puede ser el señor Elliot, te lo aseguro. Debía dejar Bath esta mañana y no volver hasta dentro de 2 días». Mientras hablaba sintió que el capitán Wentworth la estaba mirando y esto la turbó, haciéndola sentir que había dicho mucho pese a sus pocas palabras. María, lamentando que se pudiera sospechar que no conocía a su propio primo, comenzó a hablar acaloradamente acerca del aire de la familia y a afirmar rotunda que se trataba del señor Elliot, y llamó una vez más a Ana para que se acercase a comprobarlo por sí misma, pero Ana no tenía intención de moverse y fingió frialdad e indiferencia. Pero su incomodidad volvió al percibir miradas significativas y sonrisas entre las damas visitantes, como si estuvieran enteradas del secreto. Era evidente que ya todos hablaban del asunto. Siguió una corta pausa por la que podía esperarse que aquello no se prolongaría. «Ven, Ana», exclamó María. «Ven y mira. Llegarás tarde si no te apresuras. Se están despidiendo, dándose la mano. Él se aleja. Si no, conoceré al señor Elliot». Para tranquilizar a María y quizá también para cubrir su propia turbación, Ana se acercó deprisa a la ventana. Llegó a tiempo para convencerse de que en efecto se trataba del señor Elliot, lo que ni por un instante había imaginado, antes de que éste desapareciera por un extremo y la señora Clay por el opuesto, y reprimiendo la sorpresa que le producía ver conversar a 2 personas de intereses tan dispares, dijo sosegadamente: «Sí, en verdad se trata del señor Elliot. Habrá cambiado la hora de su partida. Esto debe ser todo. Tal vez me equivoque. No debo aguardar más». Y volvió a su silla tranquilizada y con la esperanza de haberse justificado bien. Los visitantes comenzaron a retirarse, y Carlos, habiéndolos acompañado cortésmente hasta la puerta y luego de hacer un gesto significando que no volviesen, dijo: «Mamá,
He hecho por ti algo que sin duda probarás. He ido al teatro y he conseguido un palco para mañana por la noche. Qué buen chico, ¿verdad? Sé que te divierten las comedias y hay lugar para todos. Estoy seguro de que Ana no se arrepentirá de acompañarnos. Podemos ir 9. He comprometido también al capitán Wentworth. A todos nos agrada la comedia. ¿No he hecho bien, mamá? La señora Musgrove comenzaba de buen ánimo a expresar su agrado de concurrir. Si a Enriqueta y a los demás les venía bien, cuando María interrumpió. Dios mío, Carlos, ¿cómo puedes pensarlo siquiera? Tomar un palco para mañana por la noche. ¿Ya olvidaste que tenemos un compromiso en Camden Place para mañana? Y que nos han invitado especialmente para conocer a Lady Dalrymple y a su hija y al señor Elliot, los principales vínculos de familia a quienes seremos presentados mañana. ¿Cómo has podido olvidarlo? Bah, replicó Carlos. ¿Qué importa una reunión? Nunca valen nada. Tu padre podría habernos invitado a comer si es que deseaba vernos. Puedes hacer lo que quieras, pero yo iré a la comedia. Pero Carlos, eso sería imperdonable. Has prometido asistir. No, no he prometido nada. Sonreí y asentí, y dije algo como encantado, pero eso no es prometer. Debes venir, Carlos. Sería una grosería faltar. Se nos ha pedido expresamente que vayamos para ser presentados. Siempre hubo una gran vinculación entre los Dalrymple y nosotros. Nada sucedió en las familias que no fuera al momento comunicado. Somos parientes muy cercanos, ya sabes. Y también el señor Elliot, a quien debes particularmente conocer. Debemos atenciones al señor Elliot. ¿Olvidas acaso que es el heredero de nuestro padre, el representante de la familia? No me hables de representantes y herederos, exclamó Carlos. No soy de los que abandonan el poderío actual para saludar al sol naciente. Si no voy por el placer de ver a tu padre, me parecería estúpido ir por su heredero. ¿Qué me importa a mí el tal señor Elliot? Estas expresiones descuidadas fueron vivificantes para Ana, que estaba observando que el capitán Wentworth escuchaba con atención, poniendo toda su alma en cada palabra que se decía, y las últimas palabras desviaron su mirada interrogante de Carlos a ella. Carlos y María conversaban aún de la misma manera, él mitad en broma, mitad en serio, y sosteniendo que debían ver la comedia, y ella, oponiéndose tenazmente y procurando hacerle sentir que si bien ella estaba decidida a cualquier costa a ir a Camden Place, consideraría bastante feo hacia ella que los demás se marchasen a la comedia. La señora Musgrove intervino. Es mejor que lo posterguemos. Puedes volver, Carlos, y cambiar el palco para el martes. Sería una lástima separarnos y además perderíamos la compañía de la señorita Elliot, puesto que se trata de una reunión de su padre, y estoy cierta que ni Enriqueta ni yo disfrutaremos de la comedia si la señorita Ana no nos acompaña. Ana sintió agradecimiento por tal bondad, y aprovechando la oportunidad que se le presentaba, dijo decididamente: Si depende de mi gusto, señora, la reunión de casa, con excepción de lo que atañe a María, no será ningún inconveniente. No disfruto para nada esta clase de reuniones, y gustosa la cambiaré por la comedia y por estar en su compañía, pero quizás sea mejor no intentarlo. Lo dijo temblando mientras hablaba, consciente de que sus palabras eran escuchadas y no atreviéndose a observar su efecto. Finalmente optaron por el martes, y solamente Carlos continuó bromeando con su esposa, insistiendo que iría a la comedia solo si nadie quería acompañarlo. El capitán Wentworth dejó su asiento y se encaminó a la chimenea, posiblemente con la idea de encaminarse después a un lugar más próximo al ocupado por Ana. Sin duda no ha estado usted suficiente tiempo en Bath, dijo, para disfrutar de las reuniones de aquí. Oh, no. El carácter de estas reuniones no me atrae. No soy buena jugadora de cartas. Ya sé que usted no lo era antes. No le agradaban a usted las cartas, pero el tiempo nos cambia, ¿no es así? Yo no he cambiado tanto, exclamó Ana, y se detuvo de inmediato, temiendo algún malentendido. Después de esperar unos momentos, él dijo, como respondiendo a sentimientos inmediatos: Un largo tiempo en verdad. 8 años son un largo tiempo. Si pensaba proseguir, era cosa que Ana debió reflexionar en horas de más tranquilidad, porque mientras ella escuchaba aún sus palabras, su atención fue atraída por Enriqueta, que deseaba aprovechar el momento para salir y pedía a sus amigos que no perdieran tiempo antes de que llegasen nuevos visitantes.
Se vieron obligados a retirarse. Ana dijo estar lista y procuró parecerlo, pero sentía que de haber conocido a Enriqueta al pesar de su corazón al dejar la silla, al dejar la habitación, hubiera sentido verdadera piedad por su prima. Pero los preparativos se vieron de súbito interrumpidos. Ruidos alarmantes se dejaron oír. Se aproximaban otras visitas y la puerta se abrió para dejar paso a Sir Walter y a la señorita Elliot, cuya entrada pareció helar a todos. Ana sintió una instantánea opresión y donde quiera miró encontró síntomas parecidos. El bienestar, la alegría, la libertad del salón se habían esfumado, alejados por una fría compostura, estudiado silencio, conversación insípida para estar a la altura de la helada elegancia del padre y de la hermana. Qué torturante era sentir así. Su avisado ojo tuvo una satisfacción. Sir Walter e Isabel reconocieron nuevamente al capitán Wentworth, e Isabel fue aún más amable que la vez anterior. Se dirigió a él y lo miró a los ojos. Isabel estaba haciendo un gran juego, y lo que vino enseguida explicó su actitud. Después de perder unos minutos diciendo formalidades, formuló la invitación que debía cancelar todo otro compromiso de los Musgrove. Mañana por la noche nos reuniremos unos pocos amigos, nada serio. Esto lo dijo con mucha gracia. Sobre una mesa dejó, con una cortés y comprensiva sonrisa para todos, las tarjetas con las que se había provisto, en casa de la señorita Elliot. Una sonrisa y una tarjeta especial entregó al capitán Wentworth. La verdad era que Isabel había vivido en Bath lo suficiente para comprender la importancia de un hombre con su apariencia y su físico. El pasado no importaba. Lo importante en ese momento era que el capitán Wentworth adornaría su salón. Entregadas las tarjetas, Sir Walter e Isabel se levantaron para retirarse. La interrupción había sido breve pero severa, y la alegría volvió casi a todos los presentes cuando quedaron de nuevo solos, con excepción de Ana. Solo podía pensar en la invitación de la que había sido testigo, y de la forma en que tal invitación había sido recibida, con sorpresa más que con gratitud, con cortesía más que con franca aceptación. Ella lo conocía y había visto el desdén en su mirada, y no se atrevía a suponer que él aceptaría concurrir, alejado por toda la insolencia del pasado. Ella se sentía desfallecer. Él aún conservaba la tarjeta en la mano como considerándola atentamente. «Pensar que Isabel invita a todo el mundo», murmuró María de manera que todos pudieran oírla. «No me sorprende que el capitán Wentworth esté encantado. No puede dejar de mirar la tarjeta». Ana vio su expresión, lo vio ruborizarse y sus labios tomaron una momentánea expresión de desprecio, y se retiró ella entonces para no ver ni oír más cosas desagradables. La reunión se deshizo. Los caballeros tenían sus intereses, las señoras debían proseguir con sus afanes y pidieron encarecidamente a Ana que fuese luego a cenar o pasara con ellos el resto del día, pero el espíritu de ella había estado tanto tiempo en tensión que entonces solo deseaba estar en casa, donde al menos podía pensar y guardar silencio si así lo deseaba. Prometiendo estar con ellas toda la mañana siguiente, terminó las fatigas de esta mañana en una larga caminata hasta Camden Place, donde debió oír los preparativos de Isabel y la señora Clay para el día siguiente, la enumeración de las personas invitadas y los detalles embellecedores que harían de dicha reunión una de las más elegantes de Bath, mientras se atormentaba a ella preguntándose si el capitán Wentworth asistiría o no. Ellas daban por segura su asistencia, pero a Ana esta certidumbre no le duraba 2 minutos seguidos. A veces pensaba que iría, por creer que tenía el deber de hacerlo, pero no podía asegurarse que esto fuera un deber para él, lo que le hubiera permitido estar a cubierto de sentimientos más desagradables. Solamente salió de esta agitación para hacer saber a la señora Clay que había sido vista en compañía del señor Elliot 3 horas después de que se suponía que él había dejado Bath, porque habiendo esperado en vano que la señora hiciera alguna indicación con respecto al encuentro, decidió mencionarlo ella misma, y le pareció que una sombra de culpa cubría la cara de la señora Clay al escucharlo. Todo fue muy rápido, desapareció enseguida, pero Ana imaginó que por alguna intriga compartida o por la autoridad que él ejercía sobre ella, ésta se había visto obligada a escuchar, quizá durante media hora, discursos y reprensiones acerca de sus designios con Sir Walter, pero la señora Clay exclamó con afectada naturalidad: «Así es, querida. Imagine usted mi sorpresa al encontrarme con el señor Elliot en la calle Bath. Nunca me he sorprendido tanto. Él me acompañó hasta Pump Yard.
No ha podido partir a Thornberry. No recuerdo por qué razón, porque llevaba prisa, no llegué a prestar mucha atención, y solo pude comprender que se proponía regresar mañana lo antes posible. No hacía más que hablar de mañana, y fue evidente que yo ya estaba bien enterada de esto mucho antes de entrar en casa, y cuando escuché los planes de ustedes y todo lo que había ocurrido, mi encuentro con el señor Elliot se me borró de la cabeza. Capítulo 23. Solo un día había pasado desde la conversación de Ana con la señora Smith, pero ahora tenía un interés más inmediato y se sentía poco afectada por la mala conducta del señor Elliot, excepto porque debía aún una visita de explicación a Lady Russell, que de nuevo debió postergar. Había prometido estar con los Musgrove, desde el desayuno hasta la cena. Lo había prometido, y la explicación del carácter del señor Elliot, al igual que la cabeza de la sultana Scheherazada, tendría que dejarse para otro día. Sin embargo, no pudo ser puntual. El tiempo se presentó malo y se lamentó de ello por sus amigos y por ella antes de intentar salir de paseo. Cuando llegando a White Hart se encaminó a la casa, encontró que no solo había llegado tarde, sino que tampoco era la primera en estar allí. Los que habían llegado antes eran la señora Croft, que conversaba con la señora Musgrove, y el capitán Harville, que conversaba con el capitán Wentworth, y de inmediato supo que María y Enriqueta, sumamente impacientes, habían aprovechado el momento en que la lluvia había cesado, pero volverían pronto, y habían comprometido a la señora Musgrove a no dejar partir a Ana hasta que ellas volvieran. No le quedó más remedio que acceder, sentarse, adoptar un aspecto de compostura y sentirse de nuevo precipitada en todas las agitaciones de pena que había probado la mañana anterior. No había tregua. De la extrema miseria pasaba a la mayor felicidad, y de esta a otra extrema miseria. 2 minutos después de haber llegado ella, decía el capitán Wentworth: «Escribiremos la carta de la que hemos hablado ahora mismo, Harville, si me proporciona usted los medios para hacerlo». Los materiales estaban a mano, sobre una mesa apartada. Allí se dirigió él, y casi de espaldas a todo el mundo comenzó a escribir. La señora Musgrove estaba contando a la señora Croft la historia del compromiso de su hija mayor, con ese tono de voz que quiere ser un murmullo, pero que todo el mundo puede escuchar. Ana sentía que ella no era parte de esa conversación, y sin embargo, como el capitán Harville parecía pensativo y poco dispuesto a hablar, no pudo evitar oír una serie de detalles. Como Mr. Musgrove y mi hermano Hayter se encontraron una y otra vez para ultimar detalles, lo que mi hermano Hayter dijo un día, y lo que el señor Musgrove propuso al siguiente, y lo que le ocurrió a mi hermana Hayter, y lo que los jóvenes deseaban, y como dije en el primer momento que jamás daría mi consentimiento, y como después pensé que no estarían mal, y muchas más cosas por el estilo, detalles que aún con todo el gusto y la delicadeza de la buena señora Musgrove no debían comunicarse, cosas que no tenían interés más que para los protagonistas del asunto. La señora Croft escuchaba de muy buen talante, y cuando decía algo era siempre sensata. Ana confiaba en que los caballeros estuvieran demasiado ocupados para oír. «Considerando todas estas cosas, señora», decía la señora Musgrove en un fuerte murmullo. «Aunque hubiéramos deseado otra cosa, no quisimos oponernos por más tiempo, porque Carlos Hayter está loco por ella, y Enriqueta más o menos lo mismo, y así creímos que era mejor que se casaran cuanto antes y fueran felices, como han hecho tanto antes que ellos. En todo caso, esto es mejor que un compromiso largo». «Es lo que iba a decir», exclamó la señora Croft. «Prefiero que los jóvenes se establezcan con una pequeña renta y compartan las dificultades juntos antes que pasar por las peripecias de un largo compromiso. Siempre he pensado que...» «Mi querida señora Croft», exclamó la señora Musgrove sin dejarla terminar. «No hay tan abominable como un largo compromiso. Siempre he estado en contra de esto para mis hijos. Está bien estar comprometidos si se tiene la seguridad de casarse en 6 meses, o aún en 1 año. Pero Dios nos libre de un compromiso largo». «Sí, señora», dijo la señora Croft. «Es un compromiso incierto el que se toma por mucho tiempo, empezando por no saber cuándo se tendrán los medios para casarse. Creo que es poco seguro y poco sabio, y creo también que todos los padres deberían evitarlo hasta donde les fuera posible». Ana se sintió de pronto interesada, sintió que esto se podía aplicar a ella, se estremeció de pies a cabeza, y en el mismo momento en que sus ojos se dirigían instintivamente a la mesa ocupada por el capitán Wentworth, este dejaba de escribir, levantaba la pluma y escuchaba,
al mismo tiempo que volviendo la cabeza cambiaba con ella una rápida mirada. Las dos señoras continuaron hablando de las verdades admitidas y dando ejemplos de los males que la ruptura de esta costumbre había acarreado a gentes conocidas, pero Ana no pudo oír bien, solamente sentía un murmullo y su mente daba vueltas. El capitán Harville, que nada había escuchado, dejó en este momento su silla y se acercó a la ventana. Ana pareció mirarlo, aunque la verdad es que su pensamiento estaba ausente. Por fin comprendió que Harville la invitaba a sentarse a su lado. La miraba con una ligera sonrisa y un movimiento de cabeza que parecía decir: «Venga, tengo algo que decirle», y sus modales sencillos y llenos de naturalidad, pareciendo corresponder a un conocimiento más antiguo, invitaban también a que se sentara a su lado. Ella se levantó y se aproximó. La ventana donde él estaba se encontraba al lado opuesto de la habitación donde las señoras estaban sentadas, y más cerca de la mesa ocupada por el capitán Wentworth, aunque bastante alejada de esta. Cuando ella llegó, el gesto del capitán Harville volvió a ser serio y pensativo como de costumbre. «Vea», dijo él, desenvolviendo un paquete y sacando una pequeña miniatura. «¿Sabe usted quién es este?» «Ciertamente, el capitán Benwick». «Sí, y también puede adivinar quién es el autor, pero...», en tono profundo, «no fue hecho para ella. Señorita Elliot, ¿recuerda usted nuestra caminata en Lyme cuando lo compadecíamos? Bien poco imaginaba yo que... Pero esto no viene al caso. Esto fue hecho en El Cabo. Se encontró en El Cabo con un hábil artista alemán, y cumpliendo una promesa hecha, mi pobre hermana posó para él y trajo esto a casa. Y ahora tengo que entregarlo cuidadosamente a otra. Vaya un encargo. Mas, ¿quién si no podría hacerlo? Pero no me molesta haber encontrado otro a quien confiarlo. Él lo ha aceptado», señalando al capitán Wentworth. «Está escribiendo ahora sobre ello». Y rápidamente añadió, mostrando su herida: «Pobre Fanny, ella no lo habría olvidado tan pronto». «No», replicó Ana con voz baja y llena de sentimiento. «Bien lo creo». «No estaba en su naturaleza, ella lo adoraba». «No estaría en la naturaleza de ninguna mujer que amara de verdad». El capitán Harville sonrió y dijo: «¿Pide usted este privilegio para su sexo?». Y ella, sonriendo también, dijo: «Sí, nosotras no nos olvidamos tan pronto de ustedes como ustedes olvidan de nosotras. Quizás sea este nuestro destino y no un mérito de nuestra parte. No podemos evitarlo. Vivimos en casa, quietas, retraídas, y nuestros sentimientos nos avasallan. Ustedes se ven obligados a andar, tienen una profesión, propósitos, negocios de una u otra clase que los llevan sin tardar de vuelta al mundo, y la ocupación continua y el cambio mitigan las impresiones. Admitiendo que el mundo haga esto por los hombres, que sin embargo yo no admito, no puede aplicarse a Benwick. Él no se ocupaba de nada. La paz lo devolvió enseguida a tierra, y desde entonces vivió con nosotros en un pequeño círculo de familia». «¿Verdad?», dijo Ana. «Así es, no lo recordaba. Pero ¿qué podemos decir, capitán Harville? Si el cambio no proviene de circunstancias externas, debe provenir de adentro. Debe ser la naturaleza del hombre que ha operado este cambio en el capitán Benwick». «No, no es la naturaleza del hombre. No creeré que la naturaleza de hombre sea más inconstante que la de la mujer para olvidar a quienes ama o ha amado. Al contrario, creo que una analogía entre nuestros cuerpos y nuestras almas. Si nuestros cuerpos son fuertes, así también nuestros sentimientos, capaces de soportar el trato más rudo y de capear la más fuerte borrasca». «Sus sentimientos podrán ser más fuertes», replicó Ana. «Pero la misma analogía me autoriza a creer que los de las mujeres son más tiernos. El hombre es más robusto que la mujer, pero no vive más tiempo, y esto explica mi idea acerca de los sentimientos. No, sería muy duro para ustedes si fuese de otra manera. Tienen dificultades, peligros y privaciones contra los que deben luchar. Trabajan siempre y están expuestos a todo riesgo y a toda dureza. Su casa, su patria, sus amigos, todo deben abandonarlo. Ni tiempo, ni salud, ni vida pueden llamar suyos. Debe ser en verdad bien duro». Su voz falló un poco. Si a todo esto debieran unirse los sentimientos de una mujer. «Nunca nos pondremos de acuerdo sobre este punto», comenzó a decir el capitán Harville, cuando un ligero ruido los hizo mirar hacia el capitán Wentworth. Su pluma se había caído,
Pero Ana se sorprendió de encontrarlo más cerca de lo que esperaba, y sospechó que la pluma no había caído porque la estuviese usando, sino porque él deseaba oír lo que ellos hablaban, y ponía en ello todo su esfuerzo. Sin embargo, poco o nada pudo haber entendido. ¿Ha terminado usted la carta?, preguntó el capitán Harville. Aún no, me faltan unas líneas. La terminaré en 5 minutos. Yo no tengo prisa, estaré listo cuando usted lo esté. Tengo aquí una buena ancla. Sonriendo a Ana. No deseo nada más, no tengo ninguna prisa. Bien, señorita Elliot. Bajando la voz. Como decía, creo que nunca nos pondremos de acuerdo en este punto. Ningún hombre y ninguna mujer lo harán probablemente, pero déjeme decirle que todas las historias están en contra de ustedes. Todas, en prosa o en verso. Si tuviera tan buena memoria como Benwick, le diría en un momento 50 frases para reforzar mi argumento. Y no creo que jamás haya abierto un libro en mi vida en el que no se dijera algo sobre la veleidad femenina, canciones y proverbios. Todo habla de la fragilidad femenina, pero quizá diga usted que todos han sido escritos por hombres. Quizá lo diga, pero por favor, no ponga ningún ejemplo de libros. Los hombres tienen toda la ventaja sobre nosotras por ser ellos quienes cuentan la historia. Su educación ha sido mucho más completa, la pluma ha estado en sus manos. No permitiré que los libros me prueben nada. ¿Pero cómo podemos probar algo? Nunca se podrá probar nada sobre este asunto. Es una diferencia de opinión que no admite pruebas. Posiblemente ambos comenzaríamos con una pequeña circunstancia en favor de nuestro sexo, y sobre ella construiríamos cuanto se nos ocurriera y hayamos visto en nuestros círculos. Y muchas de las cosas que sabemos, quizá aquellas que más han llamado nuestra atención, no podrían decirse sin traicionar una confidencia o decir lo que no debe decirse. ¡Ah!, exclamó el capitán Harville con un tono de profundo sentimiento. Si solamente pudiera hacerle comprender lo que sufre un hombre cuando mira por última vez a su esposa y a sus hijos, y ve el barco que los ha llevado hasta él alejarse, y se da vuelta y dice, quién sabe si volveré a verlos alguna vez. Y luego, si pudiera mostrarle a usted la alegría del alma de este hombre cuando vuelve a encontrarlos, cuando regresando de la ausencia de un año, y obligado tal vez a detenerse en otro puerto, calcula cuánto le falta aún para encontrarlos y se engaña a sí mismo diciendo, no podrán llegar hasta tal día, pero esperando que se adelante 12 horas, y cuando los ve llegar por fin, como si el cielo les hubiese dado alas, mucho más pronto de lo que los esperaba. Si pudiera describirle todo esto, y todo lo que un hombre puede soportar y hacer, y las glorias que puede obtener por estos tesoros de su existencia, hablo, por supuesto, de hombres de corazón. Y su mano la llevó al suyo con emoción. Ah, dijo Ana, creo que hago justicia a todo lo que usted siente y a los que a usted se parecen. Dios no permita que no considere el calor y la fidelidad de sentimientos de mis semejantes. Me despreciaría si creyera que la constancia y el afecto son patrimonio exclusivo de las mujeres. No creo que son ustedes capaces de cosas grandes y buenas en sus matrimonios. Los creo capaces de sobrellevar cualquier cambio, cualquier problema doméstico, siempre que, si me permite decirlo, siempre que tengan un objeto. Quiero decir, mientras la mujer que ustedes aman vive y vive para ustedes, el único privilegio que reclamo para mi sexo no es demasiado envidiable, no se alarme, es que nuestro amor es más grande cuando la existencia o la esperanza han desaparecido. No pudo decir nada más, su corazón estaba a punto de estallar y su aliento entrecortado. «Tiene usted un gran corazón», exclamó el capitán Harville tomándole el brazo afectuosamente. «No habrá más discusiones entre nosotros. En lo que se refiere a Benwick, mi lengua está atada a partir de este momento». Debieron prestar atención a los otros. La señora Croft se retiraba. «Aquí debemos separarnos, Frederick», dijo ella. «Yo voy a casa y tú tienes un compromiso con tu amigo. Esta noche tendremos el placer de encontrarnos todos nuevamente en su reunión». Dirigiéndose a Ana. «Recibimos ayer la tarjeta de su hermana, y creo que Frederick tiene también invitación, aunque no la he visto. Tú estás libre, Frederick, ¿no es así?» El capitán Wentworth doblaba apresuradamente una carta y no pudo dar una respuesta como es debido. «Sí», dijo. «Así es, aquí nos separamos, pero Harville y yo saldremos detrás de ti.
Si Harville está listo, yo no necesito más que medio minuto. Estoy a tu disposición en 1 minuto. La señora Croft los dejó, y el capitán Wentworth, habiendo doblado con rapidez su carta, estuvo listo, y pareció realmente impaciente por partir. Ana no sabía cómo interpretarlo. Recibió el más cariñoso «Buenos días, quede usted con Dios» del capitán Harville, pero de él ni un gesto ni una mirada. Había salido del cuarto sin una mirada. Apenas tuvo tiempo de aproximarse a la mesa donde había estado él escribiendo cuando se oyeron pasos de vuelta. Se abrió la puerta. Era él. Pedía perdón, pero había olvidado los guantes, y cruzando el salón hasta la mesa de escribir y parándose de espaldas a la señora Musgrove, sacó una carta de entre los desparramados papeles y la colocó delante de los ojos de Ana con mirada ansiosamente fija en ella por un tiempo, y tomando sus guantes se alejó del salón, casi antes de que la señora Musgrove se hubiera dado cuenta de su vuelta. La revolución que por un instante se operó en Ana fue casi inexplicable. La carta con una dirección apenas legible a la señorita A.E. era evidentemente la que había doblado tan aprisa. Mientras se suponía que se dirigía únicamente al capitán Benwick, le había estado escribiendo a ella. Del contenido de esa carta dependía todo lo que el mundo podía ofrecerle. Todo era posible, todo debía afrontarse antes que la duda. La señora Musgrove tenía en su mesa algunos pequeños quehaceres. Ellos protegerían su soledad, y dejándose caer en la silla que había ocupado él cuando escribía, leyó: No puedo soportar más en silencio. Debo hablar con usted por cualquier medio a mi alcance. Me desgarra usted el alma. Estoy entre la agonía y la esperanza. No me diga que es demasiado tarde, que tan preciosos sentimientos han desaparecido para siempre. Me ofrezco a usted nuevamente con un corazón que es aún más suyo que cuando casi lo destrozó hace 8 años y medio. No se atreva a decir que el hombre olvida más prontamente que la mujer, que su amor muere antes. No he amado a nadie más que a usted. Puedo haber sido injusto, débil y rencoroso, pero jamás inconsciente. Solo por usted he venido a Bath, solo por usted pienso y proyecto. ¿No se ha dado cuenta? ¿No ha interpretado mis deseos? No hubiera esperado estos 10 días de haber podido leer sus sentimientos como debe usted haber leído los míos. Apenas puedo escribir. A cada instante escucho algo que me domina. Baja usted la voz, pero puedo percibir los tonos de esa voz cuando se pierde entre otras. Buenísima, excelente criatura. No nos hace usted en verdad justicia. Crea que también hay verdadero afecto y constancia entre los hombres. Crea usted que estas dos cosas tienen todo el fervor de F.W. Debo irme, es verdad, pero volveré o me reuniré con su grupo en cuanto pueda. Una palabra, una mirada me bastarán para comprender si debo ir a casa de su padre esta noche o nunca. No era fácil reponerse del efecto de semejante carta. Media hora de soledad y reflexión la hubieran tranquilizado, pero los 10 minutos que pasaron antes de ser interrumpida con todos los inconvenientes de su situación no hicieron sino agitarla más. A cada instante crecía su desasosiego, era, la que sentía, una felicidad aplastante, y antes de que hubiera traspuesto el primer peldaño de sensaciones, Carlos, María y Enriqueta ya estaban de vuelta. La absoluta necesidad de reponerse produjo cierta lucha, pero después de un momento no pudo hacer nada más. Comenzó por no entender una palabra de lo que decían, y alegando una indisposición se disculpó. Ellos pudieron notar que parecía enferma, y no se hubieran apartado de ella por nada del mundo. Eso era terrible. Si se hubieran ido y lo hubieran dejado tranquilamente sola en su habitación, se hubiese sentido mejor. Pero tener a todos alrededor parados o esperando era insoportable, y en su angustia ella dijo que deseaba ir a casa. «Desde luego, querida», dijo la señora Musgrove. «Vaya usted a casa y cuídese para que esté bien esta noche. Desearía que Sara estuviese aquí para cuidarla, porque yo no sé hacerlo. Carlos, llama un coche, no debe ir caminando». No era un coche lo que necesitaba, lo peor de lo peor. Perder la oportunidad de conversar 2 palabras con el capitán Wentworth en su tranquila vuelta a casa, y tenía casi la certeza de encontrarlo, era insoportable. Protestó enérgicamente contra el coche, y la señora Musgrove, que solamente podía imaginar una clase de enfermedad, habiéndose convencido de que no había sufrido ninguna caída, que Ana no se había resbalado y que no tenía ningún golpe en la cabeza, se despidió alegremente y esperó encontrarla bien por la noche. Ansiosa de evitar cualquier malentendido, Ana, con cierta resistencia, dijo:
Temo, señora, que no esté perfectamente claro. Tenga la amabilidad de decir a todos los caballeros que esperamos ver a todo el grupo esta noche. Temo que haya habido algún equívoco, y deseo que asegure particularmente al capitán Harville y al capitán Wentworth. Deseamos ver a ambos. Ah, querida mía, esto está muy claro, se lo aseguro. El capitán Harville está decidido a no faltar. ¿Lo cree usted? Pues yo tengo mis dudas, y lo lamentaría mucho. ¿Promete mencionar esto cuando lo vea de nuevo? Me atrevo a decir que verá a ambos esta mañana. Prométamelo usted. Desde luego, si ese es su deseo. Carlos, si ves al capitán Harville en alguna parte, no olvides de darle el mensaje de la señorita Ana. Pero de verdad, querida mía, no necesita intranquilizarse. El capitán Harville casi se ha comprometido, y lo mismo me atrevería a decir del capitán Wentworth. Ana no podía decir más. Su corazón presentía que algo empañaría su dicha, pero de cualquier manera el equívoco no sería largo. En caso de que él no concurriera a Camden Place, ella podría enviar algún mensaje por medio del capitán Harville. Otro inconveniente surgió. Carlos, con su natural amabilidad, quería acompañarla a casa. No había manera de disuadirlo. Esto fue casi cruel, pero no podía ser malagradecida. Él sacrificaba otro compromiso para serle útil, y partió con él, sin dejar traslucir otro sentimiento que el de la gratitud. Estaban en la calle Unión, cuando unos pasos detrás, de sonido conocido, le dieron unos instantes para prepararse para ver al capitán Wentworth. Se les unió, pero como dudaba si quedarse o pasar de largo, no dijo nada y se limitó a mirar. Ana se dominó lo bastante como para refrenar aquella mirada sin retirar la suya. Las pálidas mejillas de él se colorearon y sus movimientos de duda se hicieron decididos. Se puso al lado de ella. En ese instante, asaltado por una idea repentina, Carlos dijo: «Capitán Wentworth, ¿hacia dónde va usted? ¿Hacia la calle Gay o más lejos?» «No sabría decirlo», contestó el capitán Wentworth, sorprendido. «¿Va usted hacia Belmont? ¿Va cerca de Camden Place? Porque en caso de ser así no tendré inconveniente en pedirle que tome mi puesto y acompañe a Ana hasta la casa de su padre. No se encuentra muy bien y no puede ir sin compañía. Yo tengo una cita en la plaza del mercado. Me han prometido mostrarme una escopeta que piensan vender. Dicen que no la empaquetarán hasta el último momento, y yo debo verla. Si no voy ahora ya no tendré oportunidad. Por su descripción, es muy semejante a la mía de 2 cañones, con la que tiró usted un día cerca de Winthrop». No podía hacerse ninguna objeción. Solamente hubo demasiada presteza, un asentimiento demasiado lleno de gratitud, difícil de moderar, y las sonrisas reinaron y los corazones se regocijaron en silencio. En medio minuto Carlos estaba otra vez al extremo de la calle Unión y los otros dos siguieron el camino juntos. Pronto cambiaron las suficientes palabras como para dirigir sus pasos hacia el camino enarenado, donde por el poder de la conversación esa hora debía convertirse en bendita y preparar los recuerdos sobre los que se fundarían sus propias vidas. Allí intercambiaron otra vez esos sentimientos y esas promesas que una vez parecieron haberlo asegurado todo, pero que habían sido seguidas por tantos años de separación. Allí volvieron otra vez al pasado, más exquisitamente felices quizá en su reencuentro que cuando sus proyectos eran nuevos. Tenían más ternura, más pruebas, más seguridad de los caracteres de ambos, de la verdad de su amor. Actuaban más de acuerdo y sus actos eran más justificados. Y allí, mientras lentamente dejaban detrás de ellos otros grupos, sin oír las novedades políticas, el rumor de las casas, el coqueteo de las muchachas, las niñeras y los niños, pensaban en cosas antiguas y se explicaban principalmente las que habían precedido al momento presente, cosas que estaban tan llenas de significado e interés. Comentaron todas las vicisitudes de la última semana y apenas podían dejar de hablar del día anterior y del día en curso. Ella no se había equivocado. Los celos por el señor Elliot habían demorado todo, produciendo dudas y tormentos. Eso había comenzado en su primer encuentro en Bath. Habían vuelto, después de una breve pausa, a arruinar el concierto, y habían influido en todo lo que él había dicho y hecho, o dejado de decir o de hacer en las últimas 24 horas. Habían destruido todas las esperanzas que las miradas, o las palabras, o las acciones de ella hicieran esperar a veces. Finalmente fueron vencidos por los sentimientos y el tono de voz de ella cuando conversaba con el capitán Harville. Y bajo el irresistible dominio de estos, había cogido un papel y escrito sus sentimientos. Lo que allí en el papel había declarado era lo cierto y no se retractaba de nada. Insistía en que no había amado a ninguna más que a ella, jamás había creído encontrar a nadie que pudiera comparársele.
Verdad es, debió reconocerlo, que su constancia había sido inconsciente e inintencionada. Había pretendido olvidarla y creyó poder hacerlo. Se había juzgado a sí mismo indiferente, cuando solamente estaba enojado, y había sido injusto para con sus méritos, porque había sufrido por ellos. El carácter de ella era a la sazón para él la misma perfección, teniendo al mismo tiempo la encantadora conjunción de la fuerza y la gentileza, pero debía reconocer que solamente en Uppercross le había hecho justicia, y solamente en Lyme había empezado a entenderse a sí mismo. En Lyme había recibido más de una lección. La admiración del señor Elliot lo había exaltado, y las escenas en Cobb y en casa del capitán Harville habían demostrado la superioridad de ella. Cuando procuraba enamorarse de Louisa Musgrove, por resentido orgullo, afirmó que jamás lo había creído posible, que nunca le había importado y podía importarle Louisa, hasta aquel día cuando, reflexionó luego, entendió la superioridad de un carácter con el que Louisa no podía siquiera compararse, y el enorme ascendiente que tales cualidades tenían sobre su propio carácter. Allí había aprendido a distinguir entre la tranquilidad de principios y la obstinación de la voluntad, entre los peligros del aturdimiento y la resolución de los espíritus serenos. Allí había visto él que todo exaltaba a la mujer que había perdido, y allí comenzó a lamentar el orgullo, la locura, la estupidez del resentimiento que lo habían mantenido apartado de ella cuando volvieron a encontrarse. Desde entonces comenzó a sufrir intensamente. Apenas se había visto libre del horror y del remordimiento de los primeros días del accidente de Louisa. Apenas comenzaba a sentirse vivir nuevamente. Cuando se sintió vivo, es cierto, pero ya no libre. Encontré, dijo, que Harville me consideraba un hombre comprometido, que ni Harville ni su esposa dudaban de nuestro mutuo afecto. Me quedé sorprendido y disgustado. En cierto modo podía desmentir esto de inmediato, pero cuando empecé a pensar que otros podrían imaginar lo mismo, su propia familia, Louisa misma, ya no me sentí libre. Para honrarla estaba dispuesto a ser suyo, no estaba prevenido, nunca pensé en eso seriamente, no supuse que mi excesiva intimidad podría causar tanto daño, y que no tenía derecho a tratar de enamorarme de alguna de las muchachas a riesgo de no dejar bien parada mi reputación o causar males peores. Había estado estúpidamente equivocado y debía pagar las consecuencias. En una palabra, demasiado tarde comprendió que se había comprometido en cierto modo, y eso justo al momento de descubrir que no le importaba nada de Louisa. Debía considerarse atado a Louisa si los sentimientos de ella eran los que los Harville suponían. Eso lo decidió a alejarse de Lyme y a esperar en otra parte el restablecimiento de la joven. De la manera más decente posible, estaba dispuesto a disminuir cualquier sentimiento o inclinación que hacia él pudiese sentir Louisa. Y así fue a ver a su hermano, esperando después volver a Kellynch y actuar de acuerdo con las circunstancias. Pasé 3 semanas con Edward, y verlo feliz fue mi mayor placer. Me preguntó por usted con sumo interés. Me preguntó si había cambiado usted mucho, sin sospechar que para mí usted será siempre la misma. Ana sonrió y dejó pasar esto. Era un despropósito demasiado halagador para reprochárselo. Es grato para una mujer de 28 años oír afirmar que no ha perdido ninguno de los encantos de la primera juventud, pero el valor de este homenaje aumentaba además para Ana al compararlo con las palabras anteriores y sentir que eran el resultado y no la causa de sus nuevos y cálidos sentimientos. Él había permanecido en Shropshire lamentando la ceguera de su orgullo y de sus desatinados cálculos, hasta que se sintió libre de Louisa por el sorprendente compromiso con Benwick. Ahí, añadió, terminó lo peor de mi pesadilla, porque entonces al menos podía buscar la felicidad otra vez, podía moverme, hacer algo, pero estar esperando tanto tiempo y no teniendo más perspectiva que el sacrificio era espantoso. En los primeros 5 minutos me dije, estaré en Bath el miércoles, y aquí estuve. Es perdonable que haya pensado en que podía venir y haber llegado con ciertas esperanzas. Usted estaba soltera, era posible que también conservara los mismos sentimientos que yo. Además tenía otras cosas que me alentaban. Nunca dudé que usted había sido amada y buscada por otros, pero seguramente sabía que había rehusado por lo menos a un hombre con más méritos para aspirar a usted que yo, y no podía menos que preguntarme, ¿será por mí? Tuvieron mucho que decirse sobre su primer encuentro en la calle Milsom, pero más aún sobre el concierto. Aquella velada parecía estar hecha de momentos deliciosos. El momento en que ella se paró en el cuarto octagonal para hablarle, el momento de la aparición del señor Elliot llevándosela,
y 1 o 2 momentos más marcados por la esperanza o el desaliento fueron comentados con entusiasmo. «Verla usted», exclamó él. En medio de aquellos que no podían verme bien, ver a su primo a su lado, conversando y sonriendo, y ver todas las espantosas desigualdades e inconvenientes de tal matrimonio, saber que este era el íntimo deseo de cualquiera que tuviese influencia sobre usted, aunque sus sentimientos fueran de indiferencia, considerar cuántos apoyos tenía él. ¿No era todo aquello bastante para hacer de mí el idiota que parecía? ¿Cómo podía mirar y no agonizar? ¿No era acaso la vista de la amiga que se sentaba a su lado bastante para recordar la poderosa influencia, la gran impresión que puede producir la persuasión? Y todo esto estaba en mi contra. «Debió comprender», dijo Ana. Ya no debió dudar de mí. El caso era distinto, y mi edad también otra. Si hice mal en ceder a la persuasión una vez, recuerde que fue por temor a riesgos, no por temor a correrlos. Cuando cedí, creí hacerlo ante un deber, pero ningún deber se podía alegar aquí. Casándome con un hombre al que no amaba, hubiera corrido todos los riesgos, y todos mis deberes hubieran sido violados. «Quizá debí pensar así», replicó él. «Pero no pude. No podía esperar ningún beneficio del conocimiento que tenía ahora de su carácter. No podía pensar. Estaban estas cualidades suyas enterradas, perdidas entre los sentimientos que me habían hecho sufrir durante tantos años. Solamente podía pensar de usted como de alguien que había cedido, que me había abandonado, que había sido influida por otra persona que no era yo. La veía usted al lado de la persona causante de aquel dolor. No tenía motivo para creer que tuviera ahora menos autoridad. Además debía añadirse la fuerza del hábito». «Yo creía», dijo Ana, «que mis modales para con usted lo habrían salvado de pensar esto». «No, sus modales tenían la facilidad de quien está ya comprometida con otro hombre. La dejé a usted creyendo esto, y sin embargo estaba decidido a verla de nuevo. Mi espíritu se recobró esta mañana, y sentí que tenía un motivo para permanecer aquí». Al fin Ana estuvo de vuelta a casa, más feliz de lo que ninguno podía imaginar. Toda la sorpresa y la duda y cualquier otro penoso sentimiento de la mañana se habían disipado con esta conversación, y volvió tan contenta, con una alegría en la que se mezclaba el temor leve de que aquello no durara para siempre. Después de un intervalo de reflexión, toda idea de peligro desapareció para su extrema felicidad, y dirigiéndose a su habitación, se entregó de lleno a dar gracias por su dicha sin ningún temor. Llegó la noche, se iluminó la sala y llegaron los invitados. Era una reunión para jugar a las cartas, una mezcla de gente que se veía demasiado con gentes que jamás se habían visto, con demasiada gente para establecer intimidad y demasiado poca para que hubiese variedad. Pero Ana jamás encontró una velada más corta, brillante y encantadora de felicidad y sensibilidad, y más admirada de lo que creía o buscaba, tenía sentimientos alegres y cariñosos por todas las personas que la rodeaban. El señor Elliot estaba allí. Ella lo evitó, pero podía compadecerlo. Los Wallis la divertía entenderlos. Lady Dalrymple y la señorita Carteret pronto serían primos inocuos para ella. No le importaba la señora Clay, y tampoco los modales de su padre y su hermana la hacían sonrojar. Con los Musgrove la charla era ligera y fácil. Con el capitán Harville existía el afecto de hermano y hermana. Con Lady Russell, intentos de charla que una deliciosa culpabilidad cortaba. Con el almirante y la señora Croft, una peculiar cordialidad y un ferviente interés que la misma conciencia parecía querer ocultar. Y con el capitán Wentworth siempre había algún momento de comunicación, y siempre la esperanza de más momentos de dicha, y la idea de que estaba allí. En uno de los breves momentos en los que parecía admirar un grupo de hermosas plantas, ella dijo: «He estado pensando acerca del pasado, y tratando imparcialmente de juzgar lo bueno y lo malo en lo que a mí me concierne, y he llegado a la conclusión de que hice bien, pese a lo que sufrí por ello, que tuve razón en dejarme dirigir por la amiga que ya aprenderá usted a querer. Para mí, ella era mi madre. Por favor, no se equivoque al juzgarme, no digo que ella haya hecho lo correcto. Fue uno de esos casos en que los consejos son buenos o malos según lo que ocurra más adelante, y yo, por mi parte, en igualdad de circunstancias, jamás daré un consejo semejante. Pero digo que tuve razón en obedecerle, y que de haber obrado en otra forma, hubiera sufrido más en continuar el compromiso que en romperlo, porque mi conciencia hubiera sufrido. Ahora, dentro de lo que la naturaleza humana nos permite, no tengo nada que reprocharme.
y si no me equivoco, un gran sentido del deber es una buena cualidad en una mujer. Él la miró a Lady Russell y volviendo a mirarla, exclamó fría y deliberadamente: «Todavía no, pero puede tener ciertas esperanzas de ser perdonada con el tiempo. Espero tener piedad de ella pronto, pero yo también he pensado en el pasado, y se me ha ocurrido que quizá tenía un enemigo peor que esa señora, yo mismo. Dígame si cuando volví a Inglaterra, en el año 8, con unos pocos cientos de libras, y se me destinó a Laconia, si yo hubiese escrito a usted, hubiera contestado a mi carta, hubiera, en una palabra, renovado el compromiso». «Lo habría hecho», repuso ella, y su acento fue decisivo. «Dios mío», dijo él, «lo habría renovado usted. No es que no lo hubiera yo querido o deseado, como coronamiento de todos mis otros éxitos, pero yo era orgulloso, muy orgulloso para pedir de nuevo. No la comprendía usted, tenía los ojos cerrados y no quería hacerle justicia. Este recuerdo me hace perdonar a cualquiera antes que a mí mismo. 6 años de separación y sufrimiento habrían podido evitarse. Es esto una especie de dolor nuevo. Me había acostumbrado a sentirme acreedor a toda la dicha de que pudiera disfrutar. Había juzgado que merecía recompensas, como otros grandes hombres ante el infortunio», añadió sonriendo. «Debo aprender a humillarme ante mi buena suerte. Debo comprender que soy más feliz de lo que merezco». Capítulo 24. Cuando a dos jóvenes se les mete en la cabeza casarse, pueden estar seguros de triunfar por medio de la perseverancia, aunque sean pobres al extremo o imprudentes, o tan distintos el uno del otro que bien poco puedan servirse de mutua ayuda. Esta puede ser una mala moral, pero es la verdad. Y si tales matrimonios se realizan a veces, como un capitán Wentworth y una Ana Elliot, con la ventaja de la madurez, la conciencia del derecho y con fortuna independiente, podrían encontrar alguna oposición? En una palabra, hubieran vencido obstáculos mucho mayores que los que tuvieron que enfrentar, porque poco hubo que lamentar o echar de menos con excepción de la falta de calor y amabilidad. Sir Walter no opuso ninguna objeción, e Isabel tomó el partido de mirar fríamente y como si no le interesara el asunto. El capitán Wentworth, con 25,000 libras y un grado tan alto en su profesión como el mérito y la actividad podían otorgar, no era ya un nadie. Se le consideraba entonces digno de dirigirse a la hija de un tonto y derrochador varón que no había tenido principios ni sentido común suficientes para mantenerse en la posición en que la providencia lo había colocado, y que a la sazón solo podía dar a su hija una pequeña parte de la herencia de 10,000 libras que más adelante habría de heredar. Sir Walter, aunque no sentía gran afecto por Ana y su vanidad no encontraba ningún motivo de halago que lo hiciera feliz en esa ocasión, distaba mucho de considerar que su hija realizaba un matrimonio desventajoso. Por el contrario, cuando vio más a menudo al capitán Wentworth a la luz del día y lo examinó bien, se sintió impresionado por sus dotes físicas y pensó que la superioridad de su aspecto era una compensación para la falta de superioridad en rango. Todo esto, ayudado por el buen nombre del capitán, preparó a Sir Walter para inscribir de muy buena gana el nombre del matrimonio en el volumen de honor. La única persona cuyos sentimientos hostiles podían causar cierta ansiedad era Lady Russell. Ana comprendía que su amiga tendría que sufrir cierto desencanto al conocer el carácter del señor Elliot, y que debería vencerse un poco para aceptar esto tal cual era y hacer justicia al capitán Wentworth. Debía admitir que se había equivocado con respecto a ambos, que las apariencias le habían jugado una mala pasada, que porque los modales del capitán Wentworth no estaban de acuerdo con sus ideas, se había apresurado a sospechar que éstas indicaban un peligroso temperamento impulsivo, y que precisamente porque los modales del señor Elliot le habían agradado por su propiedad y corrección, su cortesía y su suavidad, precipitadamente había supuesto que estos indicaban opiniones correctas y espíritu lleno de cordura. Lady Russell no tenía nada más que hacer, es decir, debía reconocer que se había equivocado en todo y cambiar el objetivo de sus opiniones y esperanzas. Hay en algunas personas una rapidez de percepción, una precisión en el discernimiento de un carácter, una penetración natural que la experiencia de otras gentes no alcanza jamás, y Lady Russell había sido menos bien dotada en este terreno que su joven amiga, pero era una buena mujer, y si su primer objetivo era ser inteligente y buen juez de la gente, el segundo era ver feliz a Ana. Amaba a Ana más de lo que apreciaba sus propias cualidades, y cuando el desagrado del primer momento hubo pasado, no le fue difícil sentir afecto maternal por el hombre que aseguraba la felicidad de quien consideraba a su hija.
De toda la familia, la más satisfecha fue María. Era conveniente tener una hermana casada, y podía imaginarse que ella había contribuido algo a ello teniendo a Ana consigo durante el otoño, y como su hermana debía ser mejor que sus cuñadas, era también grato pensar que el capitán Wentworth era más rico que el capitán Benwick o Carlos Hayter. No tuvo nada que lamentar cuando vio a Ana restituida los derechos del señorío, como dueña de una bonita propiedad. Había además una cosa que la consolaba poderosamente de cualquier pesar que pudiese sentir. Ana no tenía un Uppercross delante de ella, no tenía tierras ni era cabeza de una familia, y si ocurría que el capitán Wentworth no era nunca hecho varón, no tendría ella motivos para envidiar la situación de Ana. Hubiera sido un bien para la hermana mayor contentarse de igual manera, pero poco cambio podía esperarse de ella. Pronto tuvo la mortificación de ver alejarse al señor Elliot, y desde entonces nadie en situación aceptable se presentó para salvar las esperanzas que se desvanecieron al retirarse de este caballero. Las noticias del compromiso de su prima Ana cayeron inesperadamente sobre el señor Elliot. Desarreglaba esta su ilusión de felicidad doméstica, sus esperanzas de mantener soltero a Sir Walter en favor de los derechos de su presunto yerno, pero molesto y desilusionado, pudo hacer aún algo por sus propios intereses y felicidad. Pronto dejó Bath, poco después también se fue la señora Clay, y bien pronto se oyó decir que se había establecido en Londres bajo la protección del caballero, con lo que se evidenció hasta qué punto éste había jugado un doble juego, y cuán determinado estaba a no dejarse vencer por las artes de una mujer hábil. El afecto de la señora Clay había sido más poderoso que su interés y había sacrificado al caballero más joven sus esperanzas de casarse con Sir Walter. Esta dama tenía, sin embargo, habilidades que eran tan grandes como sus afectos, y no era fácil decir cuál de los dos astutos triunfaría al final. Quién sabe si al impedir que se convirtiera la señora Clay en la esposa de Sir Walter, no se preparaba ésta el camino para convertirse en esposa de Sir William. No cabe duda que Sir Walter e Isabel sufrieron un terrible disgusto al perder a su compañera y al desilusionarse de ella. Tenían sus primos para consolarse, es cierto, pero bien pronto comprenderían que seguir y adular a otros sin ser a la vez seguidos y adulados es solo un placer a medias. Ana, muy fuertemente satisfecha con la intención de Lady Russell de amar como debía el capitán Wentworth, no tenía más sombra en su dicha que la que provenía de la sensación que no había en su familia una persona con méritos suficientes para ser presentada a un hombre de buen sentido. Allí sintió poderosamente su inferioridad. La desproporción de sus fortunas no tenía la menor importancia. No sintió esto en ningún momento, pero no tener familia que lo recibiera y lo estimara como merecía, ninguna respetabilidad, armonía, buena voluntad que ofrecer a cambio de la digna y pronta bienvenida de sus cuñados y cuñadas, era un manantial de pesares, bajo circunstancias, por otra parte, extremadamente felices. Solo dos amigas podía presentarle, Lady Russell y la señora Smith. A estas dos, él pareció dispuesto a dedicar inmediato afecto. A Lady Russell, pese a sus resentimientos anteriores, estaba él dispuesto a recibirla de todo corazón. Mientras no se viera obligado a confesar que ella había tenido razón en separarlos al principio, estaba presto a hacer grandes alabanzas de la dama. En cuanto a la señora Smith, habían varias circunstancias que lo inclinaron pronto y para siempre a apreciarla como merecía. Sus recientes buenos oficios con Ana eran ya más que suficientes, y el matrimonio de ésta, en lugar de privarla de una amistad, le otorgó dos. Fue ella la primera en visitarlos apenas se hubieron establecido, y el capitán Wentworth, encargándose de los negocios para que recobrase las propiedades de su esposo en las Indias Occidentales, escribiendo por ella, actuando y ocupándose de todas las dificultades del caso, con la actividad y el interés de un hombre valiente y un amigo solícito, devolvió todos los servicios que ésta hiciera o hubiese intentado hacer a su esposa. Las buenas cualidades de la señora Smith no desmerecieron con el aumento de su renta. Con la salud recobrada y la adquisición de amigos que podía ver a menudo, continuó valiéndose de su perspicacia y de la alegría de su carácter, y teniendo estas fuentes de bienestar, habría hecho frente a cualquier otro halago mundano. Habría podido estar más sana y ser más rica, siendo siempre dichosa. La fuente de su felicidad estaba en su espíritu, como la de su amiga Ana residía en el calor de su corazón. Ana era la ternura misma, y había encontrado algo digno de ella en el afecto del capitán Wentworth. La profesión de su marido era lo único que hacía desear a sus amigas que aquella ternura no fuese tan intensa, por miedo a una futura guerra que pudiera turbar el sol de su dicha.
Su gloria era ser la esposa de un marino, pero debía pagar el precio de una constante alarma por pertenecer su esposo a aquella profesión que es, si fuese ello posible, más notable por sus virtudes domésticas que por su importancia nacional.